tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Voy a presentar al equipo. Está Ceci Uflet. Hola, Ceci. ¿Cómo le va? Muy bien. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Hoy está también Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y hoy no está Lucía Salinas, que se recupera de algo en la voz. Algo, nada. Algo. Creo que tiene... Ayer la escuchábamos medio mal. Así estaba. Muy bien. Suba del mínimo no imponible de ganancias. ¿Demasiado bueno para ser sustentable? Por supuesto, ¿a quién le podría molestar pagar menos? Pero claro, después vos decís, ¿esto es justo? ¿Esto es sustentable? ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Qué pasa con los monotributistas? Pues si no están anunciando medidas para, vamos a usar la palabra de moda, para la casta. Estoy diciéndolo a propósito, mal. Es para los que tienen la suerte de estar en relación de dependencia, los asalariados, que les diría son los asalariados de calidad, son una especie, no les digo en extinción, pero no es una especie que se está reproduciendo y dice, che, hay una plaga de... No, es una cantidad, sí. pero de ningún modo representa hoy el trabajo argentino. Mirá, la medida tiene varias características. Los asalariados de ingresos muy altos son un poco una especie en extinción. Claro. Fíjate lo que anuncia ayer Sergio Massa. Dice 1.770.000 pesos el nuevo mínimo no imponible de ganancias. A partir de ahí, recién a partir de ahí se paga impuesto a las ganancias. ¿Cuántos trabajadores van a pagar impuesto a las ganancias? Menos de 90.000. Lo dice como... una gran noticia de alivio fiscal. Lo que también nos está diciendo a todos nosotros es que en Argentina, en relación de dependencia, hay menos de 100.000 trabajadores que ganan más de $2.000, ¿no? Es casi una confesión involuntaria de la pobreza argentina. Exactamente. Lo digo un riéndome salario, porque es para llorar. Es para llorar, pero es un salario. Repetí el concepto. Claro, lo que dice Massa es que quedan solamente menos de 90.000 trabajadores en relación de dependencia que ganan más de 1.770.000 pesos y que van a ser alcanzados por el impuesto a las ganancias. Lo que está diciendo es que hay menos de 90.000 trabajadores que ganan unos 2.000 y pico de dólares, que están arriba de los 2.200, de los 2.500 dólares. Muy bajo en casi todo el mundo. Es un sueldo de entrada en Estados Unidos o en Europa, que son economías muy desarrolladas. ¿Sobre qué ¿no? cantidad de trabajadores hay 90.000? ¿Cuánto es la fuerza laboral? Bueno, sobre lo que... son 6 millones de trabajadores en relación formales en el sistema. Ahora, que estaban pagando ganancias son unos 800.000, 850.000, ahí está el número. Abajo de los 900.000 trabajadores estaban incluidos en el impuesto a las ganancias. Una cosa importante de esta medida afecta a los trabajadores que tienen mejor calidad de trabajo, a los que tienen ingresos más altos, pero dentro de ese grupo, a los que tienen ingresos más altos de todos, porque el impuesto a las ganancias ya hasta hoy regía, hasta que salga el decreto, regía para todos los trabajadores que cobren más de 700.850 pesos. Entonces, ese límite a los que ganan 600.000 pesos, a los que ganan 650.000 pesos. Siempre hablas de bruto o neto, bolsillo. Bruto. A todos los que ganaban hasta 700.000 pesos no les cambia nada. Para esos no hubo ninguna medida de alivio fiscal o de cambio de condiciones. Lo que hizo ayer Sergio Massa, adelante de una multitud de trabajadores de gremios con salarios muy altos, es anunciar que el grupo de élite de esos trabajadores, los de ingresos más altos de todos, van a tener un beneficio fiscal. Yo ayer decía, bueno, un monotributista de categoría A, el beneficio que le dio el Estado es condonarle 500 pesos por mes. Y a un trabajador que gana 1.000.000 de pesos, el Estado le condonó 250.000 pesos por mes. ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Y el progresismo dónde quedó? Social, digamos. ¿El progresismo dónde quedó? ¿Y dónde quedaron los autónomos? Esos seres castigados, llamados, esos mandados al infierno, al infierno de tributar. Bueno, Massa ayer prometió que en las próximas semanas va a haber novedades para autónomos y para monotributistas, porque esas dos categorías
categorías quedaron completamente excluidas de este anuncio. Por ahora no hay ninguna novedad sobre el asunto, pero te digo una cosa, Martín Tetaz va a presentar un proyecto en el Congreso pidiendo que se equiparen las condiciones del impuesto a las ganancias para trabajadores de la cuarta categoría con autónomos y monotributistas. Bien. Igual, me parece que la definición política de Massa, porque tiene que ver con eso, es apuntar a ese universo de ese número de trabajadores que ya decía 800.000. Vos lo que tenés que pensar que todo en la cabeza del ministro candidato son números. El otro día fui a Tucumán diciendo que del norte, si efectivamente los gobernadores lo van a apoyar esta vez, reconociendo también que la otra vez en las PASO no lo habían apoyado como se debía, son 2 puntos más para la elección, es llegar al 30%. Acá también ver cómo este impacto de esta gente, incluso, bueno, que igual lo van a percibir después de la elección, ¿no? La mejora, va a entrar, no, sí. antes de votar. Con lo cual es la ilusión de que te va a entrar al bolsillo una plata. Esto tiene que ver con números electorales, ni más ni menos que eso. Pero además Bien. ese número de dinero que va a entrar es dinero que va al mercado y que va a ser inflacionario. Obviamente. O sea, lo que está haciendo Massa por cuatro votos más es crear otro problema más para el próximo gobierno. Está con nosotros Marina del Poyeto, economista. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué pensás vos de esta medida? ¿De ganancias? Yo qué sé, digo, en algún momento el salario mínimo va a ser 1,5 millones de pesos. O sea, estás volviendo a mover el esquema del mínimo no imponible. Acá te fuiste de rosca. O sea, hay una discusión de fondo sobre el impuesto que tiene que ver con que los países desarrollados o los países normales usan como base de su estructura tributaria el impuesto a las ganancias. Y el impuesto a las ganancias a las personas. No se llama las ganancias, se llama los ingresos. Promedio de la OCDE, el impuesto a los ingresos son 8 puntos del producto sobre las personas, 2,5 sobre las empresas. Acá las empresas pagan más o menos. En otros lugares del mundo acá es 35, hasta 35. Pero es que de nuevo, lo que quedó desvirtuado no es la alícuota, lo que quedó desvirtuado es como vos tenés inflación y los tramos del impuesto son fijos. Claro. Bueno, los tramos se van corriendo, o sea, todavía le estás pegando a la tablita de machinea cuando no había inflación. Vos pones una tablita, una tabla fija, bueno, generás inflación y cuando la inflación corre al ritmo que está corriendo hoy, digo, te desvirtúa totalmente la estructura tributaria. ¿Cómo se paga vamos a decir, este beneficio si sos cuidadoso y este regalo si sos no cuidadoso? No, a ver, digo, esto te va a generar un problema no menor con las provincias porque es un impuesto coparticipable. Ya las provincias pusieron el grito en el cielo y lo van a ganar. Cuando Macri bajó el IVA de prepo después de las PASO en 2019, las provincias judicializaron y ganaron. Claro. O sea, vos no podés bajar impuestos que no te corresponden a vos. Pero no puede ser que los compensen vía emisión con otro mecanismo. Es que, transferencias, giros. A ver, digo, estás en una dinámica donde la inflación corre a 2 dígitos mensuales. Claro. Donde la creación de pesos endógenas solamente por los pasivos remunerados que tiene el Banco Central corre a 1,9 billones de pesos por mes. No digo, todo lo demás que estás tirando, yo qué sé, digo, de nuevo, es un delirio, pero es una mancha más, una economía muy inflacionaria. Exacto, que esta medida, Marina, de alguna manera te consolida en los 2 dígitos de acá a fin de año. Por lo menos. Sí, bueno, 2 dígitos es a partir de 2 dígitos por lo menos, no me digas. Sí. 2 dígitos por lo menos. 99. Pregunta. Viste que hay frases con mucha potencia. Están dejando otra bomba más. ¿Es una bomba? ¿O es una mancha? Porque dijiste, es una mancha más. Bueno, ¿es mancha o es bomba? A ver, digo, vos lo que no podés... Hay tantos ceros que ya es difícil saber. Sí, perdés la estamos en términos de billions. No sé. Ya es un delirio todo. Sí, a ver, con Daniel Carter escribimos el libro Tiempo Perdido, que era la herencia, el manejo de la herencia, el manejo de la herencia de la herencia, y ahora es el manejo de la herencia, de la herencia, de la herencia, de la herencia. O sea, seguimos discutiendo herencias. Cada vez que uno viene un programa de televisión en el año electoral, siempre la pregunta es ¿llegamos? ¿Viste? Uno dice, no, sí, llegar llegamos, la pregunta es ¿cómo llegamos? Siempre discutimos lo mismo, lo único que en algún momento la inflación era 1,5% mensual en 2015, en 2019 la inflación ya era 4% mensual, 3 y pico por ciento mensual, con picos del 6%, en 2021 la inflación se te escapó a la zona del 6% mensual, ¿no? Y ahora estás en el 10%, o sea, y estás cada vez a un ritmo mayor y con riesgo de desancle muy grande, porque hoy tenés todo atado con un cepo muy rígido
que es eficaz para sostener la demanda de pesos. No es eficiente porque la brecha cambiaria es muy perversa, porque la distorsión de precios relativos, obviamente cambiarla tiene un impacto distributivo muy fuerte. ¿A qué te referís? ¿Qué es el ancla? Contalo A ver, bien, para que entendamos. Bien todo. lo contó. hoy hay más pesos Lo en... contaste Contalo bien, fácil. pero No, a ver, contalo digo, hoy otra hay vez. más pesos en la economía Sí. de los que todos creemos. Hay muchos pesos en la economía y la verdad que comparado contra países normales no hay mucha moneda. ¿Por qué no hay mucha moneda? Y porque el impuesto inflacionario corre a 2 dígitos por mes. Con lo Sí. cual la gente si puede correr del peso, corre. Ahora queremos todos correr del peso y corremos dentro del cepo porque Claro. no vamos contra el Banco Central que me da los dólares. Yo voy contra vos me das tus dólares, yo te doy mis pesos. Y así estamos todos jugando, pero los pesos siguen circulando en la economía. Ahora, Sí. ante eso, Se Y licúan entonces, sí. por un lado y se crean por el otro. ¿Cuál es el principal factor de creación de pesos? El déficit cuasi fiscal. Esa masa de pesos que en un momento emitiste, que después retiraste del mercado para que no te genere inflación y que la tenés ahí dando vuelta. Entonces, Me he dado cuenta que en LELIX, Claro. pasivos remunerados que son la contracara de los depósitos, LELIX y pases. bueno, entonces estamos obligados por contrato a preguntarte si los plazos fijos tienen algún riesgo, digamos. La Ah. gente está viendo plazo fijo, fondo, todos esos fondos, todas esas herramientas de ahorro remuneradas que nos ofrecen los bancos. ¿Tiene algún riesgo? A ver, vamos por parte, digo. Vos estás en un esquema, vos como país, yo siempre digo lo mismo, como país vos podés tener un esquema de represión financiera o podés tener un esquema de apertura económica. La represión financiera a mí no me gusta y la represión financiera genera que la sociedad esté descontenta. Con lo cual, represión financiera existe en países con dictaduras, digamos, con gobierno. En democracia es difícil que haya represión financiera que gane elecciones. Entonces, el problema que tiene la Argentina es que pasamos alternativamente de represión financiera 2012-2015, apertura económica 2016-2019, represión financiera 2019, 2020, 2023, y ahora ¿dónde vamos? ¿Cuál es el programa económico que viene? Vos tenés la demanda de pesos atada con un cepo. Los pesos circulan, son los que tenemos en el bolsillo, y cada vez tenemos menos pesos en el bolsillo, en parte porque la inflación te los corroe, y en parte porque aparecieron estas cosas que te permiten pagar cambió la tecnología respecto al pasado. Ahora, esos pesos que están depositados en los bancos, cuando los sistemas financieros normales, los bancos toman depósitos y prestan. Toman depósitos de la gente y las empresas y le prestan a la gente y las empresas. Claro. La tasa de interés que le paga el depositante es una tasa de interés que sale del flujo de fondos de las empresas o sale de los ingresos de las familias. O sea, no hay emisión monetaria. Bien. Cuando esos depósitos están 5 puntos prestados a la gente o a las empresas y casi 10 puntos en pasivos remunerados del PIB, bueno, la tasa de interés sobre esos pasivos Prestados al remunerados Estado. la emite Claro. el Banco Central, es emisión monetaria, es maquinita. Claro. Entonces es el Banco Central emitiendo 1,9 billones de pesos por mes, que es la contracara de la remuneración de los depósitos. Entonces tu pregunta es, ¿qué pasa con los depósitos? ¿Qué pasa? ¿Mis pesos me los van a devolver? Sí, pero van a valer menos Yo por la lo que inflación, digo- decís vos. No, yo lo que estoy diciendo es, mientras vos lo que tengas es un sistema financiero de pesos, el sistema financiero de pesos, de nuevo, mientras la maquinita funcione, los pesos siguen estando. Entonces, mientras las reglas del juego del cepo cambiario sigan funcionando, todo sigue funcionando. O sea, el Banco Central emite cada vez más pesos y los depósitos son cada vez más grandes. Nada crece en términos reales porque la inflación lo corroe, pero todo más o menos sigue en pie. Ahora, el problema es La que pregunta es, está... ¿a dónde vamos? Entonces, la Claro. pregunta es, ¿cuál es la propuesta de política económica de lo que viene? Primero, ¿quién ¿Cómo viene? salís de ese esquema? Pero no es solo cómo Cuando salir de ese tenés esquema. esa cantidad de ¿Quién pesos, sale? tenés mucho riesgo de salir con una hiperinflación. No, a ver, de nuevo. Vos lo que yo siempre pongo el ejemplo de la olla a presión, ¿viste? Vos pones la olla a presión, le subís la temperatura, ¿viste? Hace, ¿viste? Parece que va a volar todo por los aires, pero mientras la tapa esté puesta, vos le bajás la temperatura, la apagás, sacás la tapa. Y no pasa Entonces digo, nada. vos lo que no podés seguro es sacarle la tapa a la olla a presión porque sale volando todo por los aires. La pregunta es cómo pasás de este esquema de represión financiera a algo más normal. Entonces, la combinación de cosas son, o mantengo el status quo, que es re contraperverso, o voy a un esquema de licuación o un esquema de reestructuración de los pesos. Para mí la reestructuración de los pesos es delisopilante. La reestructuración de los pesos en el ¿Qué es pasado... reestructuración del El plan Bonex en el pasado terminó generando una segunda hiperinflación. Tuviste una primera con Alfonsín antes de que llegue Menem y tuviste un plan Bonex en el 89 y una segunda hiperinflación. Prefiero quedarme largo que quedarme corto. ¿Podés en medio párrafo recordar a las nuevas generaciones qué fue el Bonex? Ujú. El Bonex vos tenías en los 80, venías de una historia distinta, porque venías de 15 años de tasas de inflación arriba del 100%. Acá la tasa de inflación arriba del 100% va a ser el primer año.
no tenés toda la economía indexada. Segundo, vos hoy tenés un cepo cambiario que es mucho más, insisto, eficaz, no eficiente, para sostener la demanda de pesos. Con lo cual vos podés definir cómo le sacás la tapa a la olla a presión, cómo desarmás este entuerto. Ahora, si tu supuesto es, viste como dicen los economistas, supongamos una brelata, supongamos que no pasa nada, bueno, digo, va a ser un despelote. La pregunta es cómo transitas. El plan Bonex fue en el año, a fin del año 89, el último día del año 89, vos venías de un esquema que en ese momento no se llamaban ni LELIQs ni PASES, no eran los pasivos remunerados, llamaban cuenta remunerada del Banco Central, que era lo mismo que ahora. O sea, los bancos, el Banco Central, para sacar los pesos de la economía, le remuneraba los encajes a los bancos. Y los bancos pagaban depósitos. Los depósitos a fines de los 80 eran depósitos que, como la tasa de inflación era estratosféricamente más alta que la actual, claro. Mayo del 89 fue 200% mensual, no 10% mensual. En ese momento, los plazos fijos hacían cada 7 días y la gente iba renovando los plazos fijos y creabas pesos todo el tiempo. Alguien lo que dijo es, bueno, para bajar la inflación hay que cortar el reloj de ese crecimiento de los pesos y la forma de cortar ese reloj es empaquetemos la cuenta remunerada. Acá hay detrás de la cuenta remunerada los depósitos. ¿Qué hicimos? Empaquetamos los depósitos. Plan Bonex. En vez de tu depósito te dimos un bono, digamos, a 10 años en dólares, que en el momento que lo dieron valía nada, después valieron, después se pagaron esos bonos. Pero tenías que tener espalda y bancarte 10 años. Pero de nuevo. O revenderlo, no pero sé. Además, en el momento que se... Pero el momento que se hizo el plan Bonex, por un lado, vos lo que tenías era, las empresas hacían declaraciones juradas de cuántos empleados tenías. Si tenías 5 empleados, decías que tenías 50 y te sacaban los pesos, los australes en ese momento, para pagar a los 50 empleados. Después, mucho se judicializó. Lo que se judicializó, la Corte Suprema habilitó amparos para retirar los pesos. Esos pesos salieron todos juntos, se volcaron a la economía y se generó una segunda hiperinflación. De hecho, Carlos Rodríguez, asesor de Milei, muy, digamos, constante en Twitter, dijo, los australes que emitió Alfonsín, los emitió, primero los licó una hiper, después dijo otra hiper en el 90, y después dijo el plan Bonex. Cambió la secuencia, porque en principio el plan Bonex fue el que generó la segunda hiper. Yo lo que digo es, hoy no hace falta eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo salimos? Requerimos un programa de estabilización. Cada vez que pasa el programa de estabilización es mucho más costoso, es muchísimo más costoso. Digo, en 2020, cuando asumió Alberto Fernández, los precios relativos estaban ordenados. Hoy volvés a tener un despelote de precios relativos. Tenés precios de los bienes en la Argentina que son ridículamente caros. Dame un ejemplo. Los neumáticos valen 3 veces lo que valen afuera, la ropa. Los autos. Los autos encontrás. Sí. Bueno, sí, todo de lo que hay poco sale más caro que en Paraguay, que en Brasil, que en Uruguay. Pero vos tenés ingresos en Argentina que están por debajo de los de los países vecinos. ¿Y en qué consistiría un plan de estabilización? ¿Cuáles son los ejes que podría tener? Los planes de estabilización requieren, primero, alinear los precios relativos. Si no alinear los precios relativos, cuando la inflación corre al 10% por mes y vos querés alinearlos mensualmente, la tasa de inflación corre arriba del 10% por mes, fue lo que te pasó con el acuerdo con el fondo. La inflación corría del 5%, la corrección era gradual, Guzmán festejó porque les negoció al fondo un programa gradual y, bueno, llevamos la inflación del 5 al 10 o al 11. Segundo, requiere una consistencia fiscal. Ahora, la consolidación fiscal, yo el otro día decía, supone una empresa que tiene la mitad del gasto indexada 3 meses para atrás y los ingresos indexados 3 meses para adelante. Cuando la inflación sube, tu balance mejora significativamente y cuando la inflación baja, te revienta. O sea, la propia nominalidad de la economía se mete dentro de las cuentas fiscales. Es difícil el ajuste y tu principal problema de atrás es el cuasi fiscal. Digo, el 1,9 billones de pesos por mes es equivalente a la suma del déficit fiscal acumulado entre enero y junio. 1,9 billones de pesos por mes es casi 5 veces, más de 5 veces el costo fiscal de la medida de ganancias. Te quiero invitar a los tratamientos propuestos, ofrecidos. Vos me das un diagnóstico y por tu tono de voz y tu vehemencia entendemos que la complejidad que tiene y además pero déjame decir una sola cosa con eso. Lo que digo es, no te vas a salvar de cambiar los precios relativos, no te vas a salvar de la consolidación fiscal. Yo lo que creo es que el cuasi fiscal vos lo tenés que manejar con una combinación de ser prudente en la forma en la cual desarmar los controles de capitales y hacer el shock de precios relativos con controles de capitales. Por eso yo digo... ¿A quién le estás advirtiendo concretamente? Yo lo que digo, gradualismo no hay. Margen para gradualismo no hay. En 2015 vos tenías crédito, hoy no hay crédito. En 2015 los pesos que sobraban en la economía no estaban indexados,
hoy no devengaban tasa, hoy devengan tasa de interés. En 2015 la inflación corría al 1,5% mensual, hoy corre al 11% mensual. En 2015 la distorsión de precios relativos era parecida a la actual, pero el salario formal estaba 20 puntos arriba, el informal estaba 40 puntos arriba, y la brecha es en promedio el doble, y hoy es 3 veces la que tenías en ese momento. Bien, por eso, gradualismo no. La Entonces, pregunta es si lo que vas a hacer es un shock controlado o un shock descontrolado. Un shock controlado no es un oxímoron. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, el proyecto Manhattan, si vos en vez de haberlo hecho donde lo hiciste, lo hubieras hecho en la mitad de Nueva York, hubieras tenido muchas más consecuencias. Entonces lo que digo es, vos vas a tener que tomar decisiones de políticas duras económicas. Ahora, no supongamos un abrelatas, no supongamos que el régimen monetario ¿Qué te es un resuelve todos los demás abrelatas? problemas. Dale, ¿qué es una La abrelatas? dolarización es una abrelatas. Yo lo que digo, ¿viste el chiste de los economistas? El típico chiste del economista. A Están ver. dos economistas en una isla desierta, tienen una lata, no la pueden abrir, y uno le dice, supongamos una abrelatas, ¿viste? Pues, Claro. la abrelatas no está. Entonces lo que digo es, la distorsión existe. Tenés que corregirlas, los controles de capitales de arranque te permiten definir cómo haces las correcciones. Lo que es seguro es no toques el botón equivocado porque esto tiene consecuencias ¿Cuál es el fuertes. botón equivocado? Dalpo. A ver, el ejemplo que yo pongo es, si vos querés vos querés refaccionar tu casa, vos podés refaccionarla o podés tirarla abajo y reconstruirla. Lo que seguro no podés hacer es tirarla abajo con tu familia adentro. ¿Sí? Entonces lo que digo es, el país es un país con la gente adentro. ¿Cuál es el botón que implosionaría el país con la gente adentro? No sé, Vargo, suponer que sacamos los controles de capitales y los precios relativos se alinean. O sea, cuando vos te proponen, la propuesta es dolaricemos, porque ahora ya no es más dolaricemos, ahora es competencia de moneda. Bueno, a veces es una, a veces es la otra. A veces y a veces. Pero digo, cuando te dicen dolaricemos y suponemos que la dolarización te resuelve el problema, fíjate Pero que no ni de la... entrada, en teoría, ¿eh? A ver, depende del auditorio, ¿no? Depende de cuándo estés. Pero digo, vos tenés un problema y tenés varias propuestas, pero una te dice, o sea, el problema es, insisto, te sobran pesos, que devengan pesos, te faltan dólares en las reservas. Tenés una propuesta, que es la de Ocampo Milei, que te dice, supongamos que conseguimos un prestamista que nos da 30.000 millones de dólares, ¿no? Digo, que en el caso de que lo consigas yo me preocuparía, porque si vos tenés que canjear pesos por deuda en dólares con fondos de alto riesgo, es como que vos le pidas a un usurero que te preste plata para pagarle un crédito que le debes a tu mamá. Digo, ahora, la otra propuesta es pongamos la tasa de interés a la mitad, bajemos la tasa de interés a la mitad, porque lo que crea pesos es la tasa de interés, bajémosla a la mitad y saquemos los controles de capitales, porque esto va a equilibrar en algún momento. Bueno, ninguna de las dos son propuestas viables, el problema es concreto, existe. Entonces lo que digo es, no podés pasar de este esquema de represión financiera a un esquema de apertura inmediatamente, y la pregunta es, ¿cuáles son los pasos que vas a hacer para pasar de un esquema al otro? Te hago una pregunta, porque vos decís, bueno, ahí vos analizás lo que es la propuesta de la dolarización. Han venido Melconian y sus voceros a hablar de un esquema bimonetario, otra cosa, el tipo, digo, también para quienes nos miran quizás eso tampoco se entiende. ¿Cuál sería ese otro camino que es más viable y que es sin la gente, sin dinamitar la casa con la gente adentro? Yo lo primero que digo es, el despelote está armado de antes. O sea, esto es, el kirchnerismo no dejó macana por hacer, el interregno de Macri agravó la herencia, y el último gobierno, digamos, una herencia agravada, la dio. O sea, claramente, digamos, hay una cuestión de herencias acumuladas. ¿Sí? Ahora, frente a eso, vos tenés que dar opciones de salida. Las opciones de salida en mitad de una campaña electoral, vos no las podés usar. Y menos cuando en la campaña electoral, una de las fuerzas políticas, que es la que sacó más votos en la elección, tiene dos conceptos que son maravillosos en términos electorales: dolarización y casta. Bueno, entonces digo, ¿qué te vas a poner a explicar qué es lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer? Ahora, lo que te digo es, ningún esquema de salida de este entuerto se puede hacer sin corregir los precios relativos de arranque. Y en ese esquema lo que buscas son palabras que te simplifican las cosas. Dolarización, esquema bimonetario. ¿Qué es un esquema bimonetario? En Argentina vos tenés una economía bimonetaria donde el ahorro es en dólares y las transacciones son en pesos. Los dólares pueden circular en la economía. Yo que sé, si vos querés comprar un auto, no dólares lo podés comprar. O sea, vos no lo comprás para el chiquitaje, pero digo, vos podrías hacer transaccionar los dólares. Lo que yo creo que vos no deberías hacer es lo que hiciste en la convertibilidad, que fue hacer intermediar los dólares a través del sistema financiero.
Porque el ancla cambiaria rígida te permitió remonetizar muy rápido la economía y salir rápido del entuerto. O sea, bajaste la inflación y rebotaste muy rápido en la convertibilidad, lo cual te permitió gobernabilidad. Pero creaste Ahora, unos argendólares que te y vos, generaron- claro, lo que tenías adentro de los bancos eran argendólares, no eran dólares. El día que la gente quiso ver los argendólares, ese día, cuando se fue el 20% de los depósitos, volaron los bancos por los aires. Entonces lo que digo es, hay tiempos en lo que tenés que hacer. El problema es que vos requerís, yo digo, es un triángulo con 3 vértices. Un vértice es la estabilización, y la estabilización no es el régimen monetario, es mucho más que el régimen monetario. Obviamente nadie te lo va a explicar en campaña. Las reformas estructurales las tenés que hacer, porque Argentina, digo, no puede estar cerrada del mundo con precios que valgan el doble o el triple con los ingresos actuales. O sea, en algún momento tenés que ayornar el funcionamiento de la economía y del mercado laboral a cómo funciona el mundo, que, insisto, no es el mundo de los 90, ¿viste? Es un mundo bastante distinto. Y tercero es la gobernabilidad, y gobernabilidad entendida en 3 dimensiones. Una es que no te prendan fuego la calle cuando tengas que hacer el programa, lo cual no es inocuo cuando vos decís corregir precios relativos. La segunda es que consigas las mayorías para pasar por el Congreso las reformas que requerís en un país federal donde el Senado lo manejan las provincias. Y para negociar con la Corte los cambios que tengas que hacer sin que te dé marcha atrás las cosas que haces. Acordate lo que... Y la última, que para mí es la más importante, es extender el horizonte, porque si no vamos a volver. O sea, estamos hoy discutiendo las mismas reformas que hicimos en los 90 después de discutir los 80. O sea, venimos de los 80 a los 90. Estamos todo el tiempo, parecemos la ratita en la... Sí. Sí, Bien, en la rueda. déjame experimentar algo. Está con nosotros Carlos Fara. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Analista buenas política, noches. consultor. Acaba de explicar Marina Del Poyeto cómo una campaña electoral obliga, invita a la simplificación y al impacto. Ujú. Pero después hay una serie de cuestiones llamadas la realidad, en donde la brelata quizás no está, en donde hay 3 vértices, en donde las cosas no son fáciles. ¿Cómo tensiona la necesidad de, decime rápido cómo lo haces y cuál es la herramienta, con la campaña en la medida en que nos acercamos a octubre? Bueno, la verdad es que, digamos, nadie va a evaluar propuestas técnicas en la campaña, ¿no? Por parte del electorado. En realidad, digamos, el triunfo de Milei hasta acá es el triunfo de la generación de expectativas, ¿ok? Y de pegar, digamos, simbólicamente en un lugar que te dice, wow, podemos pasar a hacer el primer mundo de vuelta, ¿no? Nadie va a evaluar, digamos, mayormente eso. Hay gente que va a tener miedo, obviamente el debate va alimentando información en la sociedad, y hay gente, obviamente, que va a tomar distancia. Pero la verdad es que nada de esa discusión técnica sirve para las grandes mayorías electorales, eso sin lugar a dudas. Si Melconian, como está haciendo, sale a contar por qué la dolarización no es posible, o las frases que vos quieras, ¿tiene efectos? ¿A quién le cambia el voto, si es que eso ocurre? Bueno, efectos tiene, desde ya, por supuesto, digo, aunque más no sea por la propia, digamos, práctica didáctica de Melconian. Me parece que obviamente va a públicos, digamos, como más informados, ¿no? Más politizados, etcétera, que siguen un poquito el debate, en donde, digamos, algunas reflexiones pueden ir entrando, ¿no? Digamos, hay algunas cosas que él utiliza, este tema de 180 países tienen Banco Central, bueno, digamos, nadie deja de tenerlo, no tiene sentido no tenerlo, y ese tipo de cosas. Me parece que puede ir como pegando con algunos mensajes que pueden generar alguna suerte de prevenciones. No es para el público supermasivo, digamos, pero es un elemento de comunicación interesante, ¿no? Bien, Pablo. Tengo una pregunta que me parece que por ahí tiene 2 costados, el del análisis político y el análisis económico. ¿Qué es lo que hizo Massa ayer? Massa anuncia la medida de ganancia con los gremios al lado, fundamentalmente camioneros y bancarios, y les dice en el final del discurso, no sé si pensado o que el cansancio lo traicionó, si tienen un manguito, compren un auto y no compren dólares. Compren Hoy el auto. dólar, el blue se fue para arriba. Subió, sí. 7.30. Me gustaría por ahí que lo analice primero en términos de discurso y después de ella lo económico, ¿no? Sí, Porque es la famosa frase, no piensen en un elefante. Obviamente todo el mundo, no piensen en dólares, todo el mundo va a pensar en dólares. Claro. Es obvio, ¿no? Cuando yo digo no hagan algo, hay una frase en la central de la BBC de Londres que dice, no crean en un rumor hasta que lo desmienta el gobierno. Inmediatamente todo es verdad, ¿entendés? Entonces digo, fue un error comunicacional, evidentemente, más allá de la buena intención que haya tenido, ¿no? ¿Hablas con Melconian?
Marina. Tenemos buena relación con Melconian, sí. Cuando vos le das tu punto de vista, ¿cuán cerca, lejos o al medio está de lo que vos mencionas? Tenemos buena conversación, conversamos. A ver, digo, después toma nota de cosas que yo digo y después decide estratégicamente en mitad de una campaña decir lo que quiere decir. ¿Te parece que ¿Hablaste está- con él entonces después de que se presentó, oficializó como candidato? No volví a hablar después de eso. No, hablé antes. Varias veces. Sí. ¿Te parece atractivo el discurso? Ya hablaste del discurso de Milei, por eso ahora te llevo al discurso de Melconian. A ver, yo lo que creo es que si vos me decís los 3 vértices, Sí. el vértice de la gobernabilidad, el vértice del programa, la estabilización y el programa, Massa te mostró cierta capacidad de gobernabilidad, por lo menos de negociación hasta el infinito, aunque sea vendiendo, ¿viste? Lo que no tenés, pero negoció. Mi intuición es que no tiene ningún programa, ni de estabilización ni de reforma. Juntos por el Cambio tiene un programa de estabilización y tiene una serie de reformas. Y yo estoy de acuerdo con todas las reformas, la verdad que no estoy muy segura, yo escuché algunas cosas de Melconian, que él plantea un esquema de desdoblamiento más bien a la Caballo. A mí no me gusta ese esquema. No sé si es lo que está planteando porque es parte de la estrategia política o por qué. Yo creo que partiendo de acá deberías hacer algo distinto. Pero no importa, pero digo, hay una hoja de ruta, ¿sí? Y Milei tiene una supuesta estabilización que es la dolarización, que ni siquiera es estabilización, porque digo, reniega la existencia de distorsión de precios relativos, reniega plantea que la inflación es puramente un fenómeno monetario con origen fiscal. Es cierto que el origen de la inflación es generalmente fiscal y monetario. O sea, es monetario con origen fiscal. Lo que no es cierto es que cuando la distorsión de precios que tenés es tan grande como la que tenés hoy por hoy, cambiar los precios relativos no tiene impactos distributivos complicadísimos en la política y no hace una sola mención sobre la brecha. Habla de la dolarización y dice el tipo de cambio de hoy, al tipo de cambio, y el tipo de cambio es un tipo de cambio que cuando vos mirás el número que él pone de reserva sobre la cantidad de pesos que hay en la economía, estás hablando de un tipo de cambio de 750 mangos, que es un tipo de cambio más parecido al financiero que al oficial. Entonces, suponer que hoy todos los precios están al financiero es el mismo error que cometiste en 2015, Claro. con una inercia Una mucho más devaluación de grande. 100 y pico %. Entonces, insisto, digo, nadie te está diciendo qué es lo que va a hacer, en parte porque no está, en parte porque no sirve en mitad de una campaña, por lo que quieras. Lo que yo digo es, y yendo al discurso político, cuando menciono lo de Milei, el discurso de Milei encanta a mucha gente porque la aspiracional es cobrar los salarios de Ecuador en dólares de Ecuador, la estabilidad de precios, el mismo aspiracional que había a fines de los 90, perdón, los 80, digamos, en mitad de la hiperinflación. Después nos olvidamos de qué pasó con la convertibilidad fue exitosísima en bajar la inflación y el aumento en la productividad fue a contracara un aumento del desempleo. Y después de muchos años de recesión, en 2001, la demanda de la sociedad ya no era más bajame la inflación, era bajame el desempleo. Y vinieron tantos años de kirchnerismo. Entonces lo que digo es, el que quiere escuchar el mensaje de que va a cobrar en dólares, y no importa cuántos dólares va a cobrar, porque la segunda pregunta no está, el que sí entiende lo que está diciendo en términos de esa relación de cambio, bueno, cuando de nuevo entiende que sacarle la tapa a una olla a presión, con la presión que tiene hoy por hoy, te puede descoordinar fuertemente la demanda de pesos, bueno, te coordina decisiones de cobertura que te generan la presión que estás viendo sobre la brecha. Entonces digo, Bien. no es inocuo la transición que vas a tener Bien. respecto a ese mensaje de campaña. Bien, permitime, hablando de campaña, reapareció Mauricio Macri en ese mismo sillón rojo que yo estoy viendo y que ustedes conocen muy bien. Quiero compartir algunas de las frases y a ver cuál es el efecto que tuvo sobre el equipo de Patricia Bullrich y la propia Patricia Bullrich. Veamos. Patricia, que, insisto, es mi candidata porque vos sos psicólogo, ¿no? Yo escuchaba hasta cuando estaba en el exterior gente que hacía interpretaciones psicológicas, ¿no? Versiones maliciosas de que yo podía tener 2 candidatos. Es como no conocerme, ¿no? Yo tengo una historia, fundamos un partido para cambiar la historia de la Argentina, lo ampliamos en una coalición trabajando con más gente y hoy los argentinos están decidiendo ir por este camino de ideas modernas que nos integren al mundo, que generen empleo
Y que como dice Patricia, que me parece que es el punto, volver a tener una sociedad ordenada. Pablo de León, ¿cómo impactó Macri en la tribu Patricia Bullrich? Bueno, la gente de Patricia Bullrich estaba esperando esta definición que dio anoche acá de Patricia es mi candidata. Y la frase claramente la tuvo que decir, la tuvo que repetir, porque había dudas respecto de los discursos de Macri respecto de Milei, con una cuestión de que él propuso algo que la sociedad entendió y él incluía no solo a los que votaron a Patricia Bullrich o a Juntos por el Cambio, sino a Milei. Estaban esperando esto y para eso fue clave un Zoom que tuvieron ellos, porque recordemos que el lunes volvió Macri de Europa y después vino y habló acá con vos en el programa. El sábado tuvieron un Zoom en el cual se dijeron varias cosas y ahí Macri se comprometió a apoyarla de esta manera. Había algunas dudas inicialmente porque decían, fue claro, no estaban eufóricos, dijeron que había sido claro. Para mí fue muy claro. Bueno, yo hablé con varias personas, obviamente en cada campamento no hay una sola mirada, ella estaba esperando eso, pero hay otro dato que termina de confirmar esto y aliviarla definitivamente a Patricia Bullrich, es que el día jueves ella presenta un libro sí, como presentan los políticos habitualmente, en la Facultad de Derecho y va a estar Mauricio Macri en esa presentación. Carlos Fara, ¿cómo evaluás las declaraciones de Macri sobre Patricia Bullrich y qué efectos pueden tener? Bueno, la primera es, digamos que es positivo para Patricia que él lo haya dicho, ¿no? Eso sin lugar a dudas, porque si no todo el tiempo iba a decir, bueno, lo tengo que aclarar. Bueno, vino y lo dijo, digamos, eso me parece. El tema es el contexto previo, ¿no? Y las derivaciones que eso tiene. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo que venir a aclararlo porque había dudas, digamos, no porque estaba todo claro. Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión es, tal cual dice Pablo, bueno, él en la noche del 13 de agosto fue ambiguo, ¿no? Porque dice, bueno, medio que triunfaron las ideas. Bueno, si es con Patricio o con Milei, medio que da lo mismo, digamos. Obviamente eso para la propia Patricia, digamos, es un lío. Una Patricia que tiene que empezar, digamos, a despejar dos incógnitas. La primera es, si llega presidente, ¿será el Alberto de Cristina? ¿No? Eso lo desestimó el propio Macri anoche. Totalmente. Bueno, otro error comunicacional, no piensa en un elefante. Si yo digo, no, eso no va a pasar, evidentemente, digamos, estoy instalando que la duda existe. Bueno, pero eso se lo pregunté yo, no es que lo sacó él, ¿eh? No, está bien, está yo bien. Le pregunté porque, digamos... tu tarea... El propio Durán Barba es el que había dicho, la sociedad no resiste más un esquema de alguien que conduce y alguien que es un delegado del poder. Totalmente. Tu pregunta fue excelente. El tema es que él tendría que haber, para mi gusto, respondido de otra manera, pero bueno, ok. Pero después hay otra cuestión que es la situación de, más allá de si ella, digamos, puede tener autonomía cuando gobierne, es si ella va a la segunda vuelta, porque sencillamente está instalada la duda, más allá de lo que vaya a pasar al final, entre los propios votantes Juntos por el Cambio. Piensan que quizá el balotaje es entre Massa y Milei. Entonces hay un problema grave acá, digamos, en donde, digo, me parece que está bueno que Macri haya hecho esto para ella, me parece que a ella le sirve también que pasen otras cosas políticamente para dar señal de unidad, para sellar esta cuestión. ¿Qué otras cosas? Yo personalmente, de entrada, digamos, hubiera puesto a Rodríguez Larreta en la campaña, un representante de Rodríguez Larreta en la jefatura de campaña o algo por el estilo. Es decir, esto terminó, nos peleamos, acá tiramos todo el mismo carro. ¿Cuál es la queja dentro de Juntos por el Cambio de todos los otros que no estaban en el bando ganador? Es decir, no nos contienen. Me llaman, me piden que haga algo, pero no me dan garantías de nada, etcétera, etcétera. Hay mucha dispersión, hay mucha inquietud. ¿Que contengan significa que además le suma votos o es contener tropa pero no necesariamente votos? No, bueno. Primero lo que tenés que hacer es contener para que todo el mundo trabaje para tu candidatura. Un poco lo que hizo Menem. Para que te defienda la urnas. Totalmente, eso es lo que hizo Menem, digamos, que agarró toda la cafiradora y, digamos, lo metió dentro de su campaña y vamos todos juntos. ¿Ok? El negocio es para todos, si no, no tiene mucho sentido. Bueno, y esto es lo que no está pasando. En el triunfo de Puyaro el domingo en Santa Fe también estaba Larreta, digamos, estaban todos ahí. Sí, pero sobre todo, digamos, porque era Puyaro, que había jugado con Larreta, entonces puso el escenario, ¿no? Déjame darte un ejemplo que por ahí tiene que ver con la entrevista que viene después, que es, mañana sale Grindetti, que es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, con Santilli a recorrer la provincia.
Es un gesto. Algunos dirán, bueno, las fotos para la política, para sumar votos no existen. Bueno, no importa, pero tiene que ver con lo que recién decía Carlos. Patricia Bullrich sacó 17 y Larreta 11. ¿Cómo suma a Larreta, a Morales, a Lustó? Los tiene que sumar de alguna manera porque las preguntas, incluso dentro de Juntos por el Cambio, es Bullrich con esta actitud actual y con Macri activo, suponete, ¿suma todos los votos de Larreta o suma una porción nada más? Bueno, ahí también tiene que apostar. Entonces me parece que falta eso en la campaña nacional. Por eso había shock todavía en Bullrich después de las PASO y hacía falta ese respaldo de Macri que sucedió ayer acá. Última, vamos ya en un ratito a estar hablando con Carolina Píparo, que es candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, del espacio de La Libertad Avanza. Ahora no está escuchando Carolina Píparo. Se tapa los oídos. ¿Cómo debería jugar el segundo tiempo Milei? Es decir, primer tiempo hasta las PASO, segundo tiempo hasta octubre y después alargue penales, si hay un balotaje. Bueno, primero lo está jugando bien, porque en realidad, digamos, está haciendo dos cosas bastante elementales. Una es desaparecer de escena para que haya ganas de verlo si habla, efectivamente. Está tratando de salir de las polémicas e inclusive esta cuestión de bajarle el volumen, bueno, la dolarización, vamos a ver cómo lo hacemos, digamos, a través de los voceros, que para su público tampoco importa, digamos, mucho, pero para captar un nuevo público esto es modera, digamos, el estilo, que me parece que es correcto. Y él, digamos, tiene ahora, digamos, la centralidad. Todo el mundo habla de él, no hace falta que él esté en escena. Podría, entre comillas, no hacer campaña durante mucho tiempo y aparecer solo hasta el final. Porque efectivamente todo el mundo da por supuesto, y creo yo que es probable que si hay un balotaje, uno de los tickets lo tiene él. Entonces, digamos, ¿para qué vas a esforzar la máquina, ¿no? Cuando finalmente todavía te debería quedar un tercer tiempo que sí va a ser complicado? Carlos Fara, quiero agradecerte por haber venido. Marina, gracias de verdad por haber venido. Y vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires. Gran parte, el 37% del padrón, y no sé qué porcentaje, pero altísimo, de la gobernabilidad y de los cambios posibles provienen y suceden solo si la provincia de Buenos Aires está alineada al gobierno nacional. Vamos a hablar entonces con la candidata que sacó, a ver si tengo bien el número, 1.800.000 votos. Carolina Píparo, ¿cómo te va? Bien. ¿Dije bien? Sacaste 1.800.000 votos. Axel Kicillof sacó 2.800.000 votos. ¿Correcto? Correcto. ¿A dónde vas a ir a buscar los votos de diferencia? Yo no creo que sea una cuestión de irlos a buscar. Yo creo que los votos están llegando solos. Creo que, bueno, la otra parte de la oposición no logra retener los votos totales y creo que Kicillof está perdiendo día a día votos. Y mucha gente que no fue a votar quiere ir exclusivamente de Kicillof porque camina. perdiendo y de Juntos por el Cambio. Porque camino a la provincia, porque me reúno con mucha gente, porque mucha gente que votó otra cosa dice yo ahora apuesto por ustedes, porque empezaron a escuchar a Javier, porque muchos dicen no, se moderó Javier. No, Javier está diciendo lo mismo. Tal vez hoy, como tanta gente lo votó, hay mucha gente prestándole mayor atención y eso a mí me parece muy bueno, me parece que sí, que va a haber un gran aluvión de votos. Aprovecho el tema de si se moderó, si no se moderó, para compartirte un tema. Armas, delincuencia. La propuesta es tenencia en provincia de Buenos Aires, portación. ¿Dónde pondrías el dedo? ¿Qué es lo que quieren que suceda con el tema de armas? No, eso es una ley nacional que nosotros no pretendemos modificar. De hecho, no presentamos ninguna propuesta de modificación. Sí, nosotros queremos desburocratizar. O sea, nosotros queremos realmente cambiar las estructuras. En la provincia de Buenos Aires, si uno mira las estructuras, a mí cuando me dicen no tiene estructura, yo digo, menos mal que no tengo estructura. O sea, yo no quiero esos 1.800 cargos de estructura. Yo no tengo ataduras. Pero, ahora vamos a la estructura. Vamos a ver, corregime vos que sabés más. No, yo las armas las quiero para la policía. Digo, quiero que tenga su arma buena, quiero que tenga su taser, quiero que tenga todas las herramientas posibles. Entonces, ¿no estaban invitando en un momento o fomentando o a favor de la aportación? No, de ninguna manera. Bussi, que fue candidato en Tucumán, ¿no estaba a favor de la aportación de armas?
Bueno, a ver, lo que piensa Bussi lo tendrá que explicar Bussi. Yo te puedo decir mi postura. Mi postura es que la ley está muy bien como está, que La por ley dice supuesto que no puede... Que la tenencia es legal, que hay que hacer muchísimas cosas para obtenerla. Digo, bueno, tiene que estar al acceso de cualquiera que desee tenerlo. Eso son muchísimos los legítimos usuarios y no hay un gran problema ni una demanda social por decir cambien esa ley. No, o sea, nadie nos habló de esa ley en la calle. Esa es la realidad. No, creo que se dicen muchas cosas. Pero esta idea de que la gente tenga armas para defenderse es tremendo el tema de la inseguridad y la gente se desespera y en un momento, nada, ideas. ¿Hay una idea de empoderar a la gente o ayudarla a que sea más fácil que tengan armas? No. No, que sea fácil en el sentido de que no sea burocrático, que sea solamente para los amigos que llegan al trámite, que sea para cualquiera que la desee tener y con muchísimos requisitos que ya impone la ley. Digo, hay que tener un curso, hay que pasar exámenes psiquiátricos, psicológicos. Digo, están muy bien los requisitos y no es una demanda. O sea, hoy Pero la eso demanda... para la tenencia, no para la aportación. Pero por eso nosotros no queremos mover la ley de cómo está, nunca lo hemos propuesto en ese sentido. Y somos diputados, lo podríamos haber propuesto si esa era la intención. No, no está en nuestra plataforma, no está. Y en la provincia yo sí quiero una policía armada y sí una policía dispuesta a defendernos. Sí quiero eso para la policía de Buenos Aires. Me pongo reiterativo, pero para ya cerrar por lo menos con vos el tema. La idea es que las armas las tengan las fuerzas de seguridad. Exactamente, y los legítimos usuarios que quieran acceder, que accedan, por supuesto, bajo las normas que tiene la ley. Bien, perfecto. Estructuras. Estructuras. Píparo no tiene estructura. Eso es lo que dicen todos. ¿Eso dicen? Esa es la frase, píparo no tiene estructura. ¿Y qué decís? Yo digo que menos mal que no tengo estructura. Yo lo que no tengo es atadura. Yo tengo gente que está laburando en todos los equipos técnicos que me enorgullezco de cada uno. Me enorgullezco de que cuando yo sea gobernadora, las personas se van a sentir reflejadas con sus ministros. O sea, el policía se va a sentir reflejado en su ministro, el docente se va a sentir reflejado en su ministro y los médicos y enfermeros se van a sentir reflejados en sus ministros. Yo no debo cargos políticos. La estructura es deber cargos políticos a. Y si uno lee, hay un libro que se llama El poder desde adentro, que lo escribió una profesora mía de políticas públicas, que es una entrevista a muchos ministros de educación, ¿no? Y cuando le dicen, bueno, vos sos ministro de educación, bárbaro, vos y dos secretarios. Entonces este secretario se lo debes a la Cámpora, el otro se lo debes al Frente Renovador. Entonces cuando el ministro dice, ok, alfabetización, no, pero estos dos están peleados y no quiere que le vaya también al ministro. O sea, creo que esa es la gran traba de tener estructura. Y yo no tengo ninguna de esas trabas. Yo voy a trabajar cada día para que el bonaerense viva mejor. Y tengo un gabinete dispuesto a laburar 24 horas conmigo. La legislatura bonaerense no tiene tanto los reflectores encima como el Congreso Nacional y siempre se habla un montón de los gastos del Congreso y cuánto vale cada legislador, si tomás en cuenta todo. Sí. Y la verdad es que se sabe que la legislatura bonaerense tiene un costo altísimo. Altísimo. ¿Qué piensan hacer teniendo en cuenta que es por ley o por reformas que vos podés pasar motosierra o pero hay la herramienta que quieras? Hay muchos proyectos ya presentados para hacer una unicameral, como funcionan en muchas provincias. ¿Por qué un Senado y diputados? ¿Vos querés hacer una unicameral? Yo sí. A ver, ya están los proyectos. Ni siquiera... ¿Cuántos votos necesitas y cuántos tendrías si con Milei hacen una gran elección? Yo necesito una mayoría especial para reformarlo. A ver, lo que yo digo es lo que digo en todos los casos. ¿Por qué el bonaerense querría tener tantos legisladores? O sea, ¿qué legisladores no van a apoyar? Si esa propuesta hoy es de otros legisladores, si ya lo han propuesto, ¿cuál sería la excusa hoy? Es lo mismo que dolarización. Hay una propuesta de otro frente. Ahora todos discutimos. O sea, son las propuestas... Yo lo que quiero sostener es lo mismo. A mí me parece bien. Lo que me parece que es voluntarista es, si es bueno... Si es bueno hay que apoyarlo. Pero si es bueno, ¿cómo no lo van a apoyar? Exactamente. Es como, te queda chiquitito el argumento, porque seguramente hay una estructura política que no estaría dispuesta a resignar sus privilegios. Que efectivamente sea bueno y que efectivamente sea muy costoso y que este momento del país exija achicarlo, y yo estoy de acuerdo en que hay que achicarlo, no significa que te van a levantar la mano. ¿Cómo van a hacer ahí cuando están tan confrontados con la casta? Vos vas a necesitar para aplicar la motosierra ahí de la casta. Yo quiero que nosotros, como políticos, podamos tener un debate de frente con la gente. Que yo no arregle con vos y salga con vos en una foto. Que ese debate que estamos teniendo lo pueda ver la sociedad. ¿Por qué no están aprobando una unicameral? ¿Por qué no están aprobando la boleta única de papel? ¿Por qué no derogamos las PASO, por ejemplo? Pero escuchá,
¿por qué no cambian la ley de alquileres? ¿Y sabes qué hicieron? Venían a buscar, venían a hacer los votos en el Senado y ahí la tienen con el freno de mano y no sale. Es decir, que algo deba suceder no significa que va a suceder. No, hay una propuesta del Senado que ya está derogada la ley de alquileres. En el Senado, creo que es de Lozada. El tema es que nosotros diputados no tratamos ese proyecto. Bueno, pero por eso te digo, y es una barbaridad y es escandaloso y todo el mundo perjudicado y está ahí. Y es una barbaridad. Y Juntos propone una sesión para derogarla, ni siquiera tenía los votos propios. Digo, eso es una barbaridad. No hablar con claridad, decir, no tenemos los votos porque no estamos de acuerdo entre nosotros. El kirchnerismo sí estaba de acuerdo en no derogarla. Digo, hay que ser más transparente. No, yo estoy de acuerdo con vos. Igual no estoy hablando sobre el contenido de la ley de alquileres, sino sobre la dinámica política. Porque la propuesta un poco es, si es bueno, ¿cómo se van a negar a levantar la mano y acompañarnos? Si la sociedad va a ver que es bueno tener una unicameral. Y yo lo que te digo es, si son un montón de cajas, ¿cómo van a... ¿Estás en contacto con alguien de otros espacios políticos para empezar a acordar de rebajar los costos ahí? Sí, por supuesto. Yo tengo diálogo en ese sentido porque digo, hay muchos que lo han propuesto. El problema es la decisión política y con quién uno tenga que hacer esos acuerdos. ¿Con quién hablas? Van a necesitar otras tribus para hacer recortes. ¿Están hablando con alguien? Yo creo que la política hoy cuando busca reunirse conmigo es porque siente no que tenga que reunirse conmigo, sino porque siente que la sociedad cambió, que hay algo que no va más. Buenísimo. Que no va más el sistema como está. Y en ese sentido, no va más porque estamos quebrados, Diego, porque hemos arruinado la política, ha arruinado a un país. Entonces, cuando se habla tanto y se teoriza tanto, yo digo, están todos en el fondo del mar. Acá el que podía, digo, la porción que vive bien es así, es cada vez más chiquita. El que podía ahorrar y viajar, ya no puede viajar. El que podía ahorrar y cambiarse el autito cada 4 años ya no puede. El que quiere, como decía la señora, refaccionar la casa ya no puede. El que comía ya no le alcanza para comer. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando sostenemos esos privilegios? ¿De qué estamos hablando cuando decimos, no, queremos 2 cámaras en la provincia? Digo, queremos estructuras como las que estoy viendo. Por Dios, la cantidad de cargos que ha creado Kicillof. Nosotros lo que no podemos permitir en esta elección es que el kirchnerismo vaya a refugiarse a la provincia de Buenos Aires, porque son una máquina de generar cargos, porque la cantidad de dinero discrecional que se le ha dado a Kicillof es algo realmente estrepitoso. ¿Y dónde están esos gastos? Recorrí toda la provincia de Buenos Aires en el 21, este año. ¿Dónde está? ¿Dónde la gastó Kicillof? No podemos tener datos de ese gobierno, no podemos, porque no transparentan datos. Ahora, si miramos las estructuras, digo, el Ministerio de Seguridad tiene 300 funcionarios. Que algún policía les diga a ustedes si esos 300 funcionarios le han cambiado algo, si lo han salido a respaldar, si cuidan mejor de nosotros. No, es todo política, es todo falta de transparencia. Hoy la sociedad nos mostró que tenemos que gobernar de cara a ellos, que no podemos salir de una reunión a oscuras agarrados de la mano y sacarnos una foto. ¿Tienen, como dicen algunos, peronistas o armados del peronismo en las listas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? A ver, a nosotros no nos importa de dónde viene la gente. Yo vengo de un espacio político. A nosotros nos importa a dónde queremos ir. Tampoco me importa reprocharle al bonaerense si votó 28 años esto, 4 años lo otro. Yo sé la provincia como está, sé que es un desastre, que hay problemas estructurales y yo quiero mirar para adelante. A ver, en otros espacios también hay mucha gente. A ver, Pichetto, no sé, ¿de qué espacio viene? Por supuesto. Bueno, digo, si una persona ha cambiado y realmente está militando las ideas de Javier Milei y las ideas que nosotros tenemos de cambio estructural y real, porque somos la única opción de cambio real, y quiere venir a militar en este espacio, por supuesto que son bienvenidos, todos son bienvenidos. ¿Por qué ustedes se autoperciben el cambio real por sobre Grindetti? ¿Por qué serías vos el cambio y no Grindetti? Porque ya no lo fueron. Porque ya no lo fueron, porque se destruyeron solos. Porque yo tengo que estar lamentablemente discutiendo solamente con Kicillof y Javier Milei tiene que estar lamentablemente discutiendo solamente con Massa. ¿Por qué? Porque Milei lo dijo antes de la elección. Ojalá lleguemos al balotaje Bullrich y yo, porque significa que la gente dio vuelta una página y que estamos discutiendo otros temas. Bueno, ellos no lograron esa elección y hoy el debate es con Massa y mi debate es con Kicillof porque somos los que tenemos posibilidad de gobernar. Pero en la paso presidencial salió segunda Patricia Bullrich o Juntos por el Cambio, sumados los votos con Larreta. ¿Por qué no deberían...? ¿Alguien cree que retiene todos esos votos? Yo no creo, porque ni siquiera, a ver, lo decían recién, ni siquiera hay una foto. Y digo la foto por la foto. A mí la foto no me interesa, ni siquiera pregúntale
pregúntenle a ellos si los equipos técnicos están trabajando en conjunto, si coinciden. Salgan a mostrar esas coincidencias, porque yo no las veo. Y el balotaje, lamentablemente, va a ser así, no va a llegar al balotaje juntos. O sea, el balotaje, si hay balotaje, va a ser entre Massa y Milei. Para mí no va a haber balotaje, porque lo veo en la calle. Y como no me confundí en la calle, en la PASO, y decía, las encuestas no pueden ser, y hay muchísimos más votos, creo que no nos vamos a confundir. Creo que nosotros vamos a ganar en la primera vuelta, porque realmente somos el único cambio. Porque hoy la gente empezó a prestar atención, pero porque antes muchísima otra gente prestó atención. Porque tanto el kirchnerismo como Juntos desestimó la elección de Javier Milei, la desestimó absolutamente, estaban hablando entre ellos, ni siquiera nos hablaban. Bueno, mejor que no nos hablen, nos fue muy bien, que nos siga sin hablar. Finalmente te digo y te pido segundos. Macri dijo ayer acá en este mismo sillón, Sí. prácticamente fue un empate y de hecho en los números finales es muy tercios, ¿no? ¿Qué pensás? No sé, cuando Cristina salió a decir elección de tercios, todos salieron a pegar el grito en el cielo. La verdad, yo hoy no veo una elección de tercios. Yo veo a Javier Milei ganando por bastante lejos y si llega más a un balotaje, por muy poquitos puntos. Veo una diferencia bastante grande entre ellos dos. Muchísimas gracias, Carolina, por Gracias. haber venido. Vamos a hacer una tanda, por favor. Llegó Naldo Sale, del 6 al 13 de septiembre. Aprovecha hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés. Envío gratis a AMBA en productos seleccionados. Pasa por cualquiera de nuestras sucursales o entra en naldo.com.ar y disfruta del Naldo Sale. Bueno, me encanta que sea las 21:03 porque cuando son las 21:02 o 04 o 03 está Rolo Bardano. ¿Qué haces, Rolo? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. A mí también me encanta estar acá a las 9. Bien, vamos a seguir con el almíbar, pero en otro momento. La noche de la educación en el Malva. Ahí está Manu Jove. ¿Cómo estás, Manu? Estás al Hola aire. Diego, hola Tormesa. Yo también recibo halagos, si quieren. No tengo problema de recibir halagos, No tiene Diego, en todo abuelita. caso. Acá estoy también, a disposición. A disposición. Aquí estamos, lo decía vos, Diego. En el Malva, la Noche de la Educación, un evento organizado por la ONG Argentinos por la Educación, que contó con la exposición de 4 gobernadores electos, todos de origen peronista. Estuvo Martín Yarlora, que de hecho está por acá, también Claudio Poggi, digo de origen peronista porque claro, fue electo por Juntos por el Cambio de San Luis, y en esta oportunidad estamos con Martín Tetaz, que nos acompaña, que está participando de esto. Le hago una primera pregunta que tiene que ver con esto, Diego, ya los dejo en diálogo con ustedes. Martín, está un poco postergado el tema de educación en la campaña, pareciera, ¿no? Sí, pero el evento de hoy, donde vinieron personas de distintos espacios políticos, parece mostrar que hay una suerte de consenso básico, de consenso general. El primero, el dato más duro de hoy a la noche en el encuentro 13 de cada 100 chicos no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma con los conocimientos adecuados. 13 de cada 100. Y un concepto nuevo que apareció hoy, sobre el cual también hay un consenso, que es el concepto de pobreza de aprendizajes. Estamos acostumbrados a hablar de la pobreza de la gente que no llega a fin de mes. Bueno, 87 de cada 100 chicos no llegan al fin de la escuela. Entonces no llegan en tiempo y forma al fin de la escuela, y hay un consenso en que tenemos que atacar ese problema, y también hay un consenso que tenemos que atacarlo con datos y con evidencia, aplicando cosas sobre las cuales hay evidencia científica. Diego, chicos, los escucha Tetaz. Martín, el anuncio de Massa sobre la suba del piso mínimo no imponible de ganancias, pero es para los trabajadores asalariados, los que tienen esa fortuna. ¿Cuál es tu proyecto para autónomos, para el resto de los trabajadores? Ese proyecto tiene muchísimos problemas, es un manotazo de ahogado demagógico de un ministro de Economía que está con déficit, con lo cual ese proyecto se va a terminar pagando con más inflación para el resto de los trabajadores y sobre todo para el 90% de los argentinos que no pagan ganancias. Así que es una malísima idea, pero nosotros lo que decimos es que además viola un principio básico que está en la Constitución, que es el de que hay que tratar igual a los que están en la misma situación. Y hoy un trabajador que es autónomo o un trabajador que es monotributista paga una fortuna de impuestos, y es absolutamente injusto que un trabajador que gana
1.500.000, 1.600.000 pesos, no pague impuestos, pero sí lo pague un trabajador autónomo que encima está arriesgando su capital, que no tiene ninguna relación de dependencia ni estabilidad asegurada, o un monotributista que por ahí factura 300.000, 400.000 pesos por mes y que sin embargo tiene que pagar hasta 20.000 pesos por mes de impuestos. Esto es absolutamente inequitativo y por eso nosotros propusimos que si van a tener ese beneficio los trabajadores en relación de dependencia, también lo tengan los autónomos y también lo tengan los monotributistas. Martín, permitime sumar a esta parte de la conversación a Ceci Bufflet. Ceci, Massa anuncia o les pidió a su equipo que trabaje en alguna medida de alivio también para autónomos, también para monotributistas. ¿Se sabe por dónde podría venir la cosa? No, me parece que eso tuvo mucho más que ver con la política y el anuncio político, porque sabía que el cuestionamiento más directo y más rápido iba a venir por esa vía que porque haya una medida concreta en el corto plazo sobre esas dos categorías. Ahora, algo va a tener que hacer, porque si no la distorsión es enorme. Hoy un autónomo a partir de los 220.000 pesos empieza a pagar impuesto a las ganancias. Hoy un monotributista de la categoría más alta paga 30.000 pesos casi de impuestos en las categorías más altas cuando factura 600.000 pesos por mes, y alguien que trabaja en relación de dependencia y gana 1.700.000 pesos no va a pagar ganancias. La distorsión es enorme después de esta medida. Martín. Sí, efectivamente, son los números que contaba Cecilia recién y por eso digo, es una situación muy injusta y de todas maneras un manotazo de ahogado, porque todos sabemos que hay que bajar impuestos en Argentina, pero hay que bajar primero los impuestos que gravan a la producción, segundo los impuestos que están sobre las exportaciones y que hacen que nos quedemos sin dólares. Tenemos que rediseñar el impuesto a las ganancias, sí, claro, no puede ser que un maestro de una escuela pague 20% de impuesto a las ganancias, tiene que pagar mucho menos, no cabe ninguna duda de todo eso, pero hay que hacerlo en el marco de una reforma impositiva responsable, no hipotecando el futuro del resto de los argentinos con mayor inflación que lo que está haciendo este gobierno. Martín, ¿y qué posición tenés si el gobierno manda finalmente un proyecto de ley al Congreso para eliminar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría en el 2024? Porque eso de alguna manera va a dejar preso con las manos atadas al próximo gobierno. ¿Qué posición tenés sobre eso? Lo voy a votar en contra. Lo voy a votar en contra porque es una propuesta demagógica que hace lo que toda la ciencia económica piensa y ha escrito que no hay que hacer. Si hay un consenso en la ciencia económica en Argentina y en el mundo, es que el impuesto a las ganancias, obviamente todos los impuestos son malos y uno quisiera eliminar todos los impuestos, pero es el menos malo de todos los impuestos. Y entonces nosotros tenemos que construir sobre ese impuesto, no destruyéndolo, al contrario. Yo quiero ver un gobierno eliminar el impuesto a los ingresos brutos a través de un convenio con las provincias. Quiero ver al gobierno eliminar los impuestos a las exportaciones. Quiero ver al gobierno eliminar el impuesto al cheque, que es muy distorsivo para la producción. Quiero verlo, mira, hoy se conoció también que al mismo tiempo que ponen esta baja en el impuesto a las ganancias, le aumentan hasta un 78% el impuesto a todos los emprendedores que usan las redes sociales, por ejemplo Facebook, para vender o para promocionar sus productos. Entonces es una contradicción. El país le pone impuestos a los que crean valor y ahora baja impuesto a las ganancias, que es el impuesto que más se usa en todo el mundo para financiar al fisco. Martín, muchísimas gracias. Manu, te escuchamos. Gracias, Martín. Está Diego, Manu, para despedirnos acá en este evento, así es, este evento en el que hubo un compromiso de estos gobernadores que te mencionaba de alfabetización, compromiso de ya gobernadores electos pensando en 2024, a tener en cuenta, hubo referentes de todos los espacios políticos, pero de Javier Milei no vino quien se considera, según lo que el propio Milei ya planteó, será su referente para estos temas. Hablamos de Sandra Petovelo, que estará a cargo de ese ministerio llamado de Capital Humano. En cambio, sí, quien estuvo no mucho tiempo, pero un rato, fue Ramiro Marra. Por supuesto, cuando uno ve a cualquier referente a Libertad Avanza y piensa en educación, piensa automáticamente en vouchers. El planteo se le hizo, se retomó el tema, un tema que quizás no estuvo tan presente en los últimos días de la campaña, pero que fue una de las propuestas iniciales de la Libertad Avanza. El tema estuvo en un evento como este, con la educación con protagonista, por supuesto, también sobre la mesa. pero los vouchers, ¿qué te contestó Marra? Porque en un momento dijeron no es para... Acá lo dijo
Berti Venegas Lynch. No es para el Digo, primer no es para mandato, para es este para el mandato. segundo o tercero. Claro, Manu, porque el tema de los vouchers lo agitaron mucho en la previa a las PASO, pero después del resultado de las PASO empezaron a dilatarlo y a plantear que sería para la educación superior, que no sería para primario y secundario, que sería para un segundo mandato. ¿Dieron alguna precisión Y es sobre lo único todo que esto? dijeron sobre educación. Sí, no se metieron con ninguna otra cosa. propuesta. En otra escala, Rolo, chicos, es lo que pasa con la dolarización en algún punto. Digo, más allá de que con la dolarización efectivamente hubo, si querés, una avalancha de planteos técnicos, incluso de contradicciones de los propios referentes. Es cierto que la propia referente del área, hablábamos recién de Sandra Petovelo, les esquiva a las entrevistas, es esquiva con los diálogos con los periodistas, por eso también es difícil llegar efectivamente a la persona que tendría que llevar a cabo ese plan en caso de que la Libertad Avanza llegue al gobierno. Pero, por supuesto, Manu, cuando uno habla con Ramiro Marra, el candidato a jefe de gobierno del espacio, fiel a su estilo, lo que hace es tratar de dar vuelta a la conversación. Sí, Espera, Diego. Manu, está bien, pero ahí había referentes de otros espacios. ¿Qué propuesta concreta hicieron? ¿Llegaron a alguna suerte de acuerdo, de concepto, alguna línea, alguna hoja de ruta en común? ¿Qué te dejó a vos? ¿Qué escuchaste? Lo que uno se lleva se parece mucho más, Diego, a un diagnóstico que a una solución potencial. Estos números, algunos de los que planteaba incluso Tetaz, y números que asustan y que uno realmente cuando lo repasa y entiende que la educación quizás no está en el centro de la campaña con las urgencias económicas, con la seguridad o la inseguridad que a cada rato se mete, pero cuando uno repasa los números es un tema de gravedad absoluta. Pero en tercer grado, los números que compartían aquí en este evento, Diego, el 50% de los chicos no comprende lo que lee. Pero, eso Manu, es lo que planteaban, y en ese diagnóstico todos están de acuerdo que corresponde hacer algo, sí. Qué locura esto. Todos ¿Qué diciendo dejó está la mal, está mal, pandemia? claro. Que hay organizaciones de la sociedad civil que empiezan a mirar lo que pasa en el aula, empezaron a preocuparse, padres organizados, como ejemplo, lo decimos siempre. Empezamos a darnos cuenta qué pasó con los chicos sin ir al colegio, todas las patologías, todo lo que ocurría, toda la involución que hubo en la alfabetización, comprensión de lenguaje, de matemática, todo eso y todo lo que se mencionó en ese momento y de cómo se tenía que tomar esa agenda queda efectivamente diluida cuando la catástrofe económica avanza en manos de la inflación. Es cierto lo que decís, no está en el centro del debate el tema educativo, pero como si hace 10 minutos tuvimos una pandemia que nos estuvo hablando de la importancia de la educación. Absolutamente, Diego. Y los pocos proyectos que hay, o los temas específicos sobre educación que se empiezan a meter en la campaña y que por supuesto tuvieron presencia acá, tienen que ver con las nuevas asignaturas o asignaturas que deben empezar a tener otro peso. El caso de programación, de la que muchos hablan quizás sin conocer en detalle el qué y el cómo de esa materia, pero que efectivamente todos consideran que debe tener otro peso en el esquema del sistema de educación de cada una de las provincias. Algunos de los compromisos que los gobernadores asumieron tenían que ver efectivamente con eso, con reforzar lo que es también el jardín de infantes, con empezar con ese tipo de contenidos ya en esas instancias, pero lo cierto es que hubo más diagnósticos que propuestas. Muchas gracias, Manu Jove. Ahora tenemos que hacer una tanda, por favor. Muy bien. ¿Cuántas horas son suficientes horas para trabajar por día? Bueno, es todo un debate en el mundo, pero también en la Argentina hoy tomó el tema, muy a pedido de los gremios, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Fíjense, reducción de la jornada laboral. Véanlo. Desde el Ministerio de Trabajo respaldamos. Pensamos que la Argentina ha quedado en ese sentido muy retrasada al establecer todavía desde la década del 30, 48 horas de jornada laboral semanal. Bien.
como dando un crédito al reclamo de que hay que bajar la jornada laboral. Sí, dijo también Kelly Olmos que cree que la Argentina tiene que ir progresivamente bajando la cantidad de horas. Hoy es creo que 48 horas y ella habló de 40 horas, no es muy significativo ese cambio. Y la verdad es que... 48 a 40 no es un montón. Es un montón, pero no sé cuántos son los trabajadores que cumplen con una jornada laboral de 48, cuántos son los que cumplen con una de 40, cuántos son los que cumplen con una de 36, cuántos son los que trabajan 52. Me parece que habla de algo que después en definitiva se da en el mercado laboral, depende del tipo... Automáticamente en cada sector. Depende del tipo de trabajo, del tipo de condiciones y demás. El planteo gremial quizás tiene que ver con una idea bastante vieja y anticuada, que es que, bueno, reducís la jornada laboral y generás más empleo. Argentina no tiene un problema de cantidad de puestos de trabajo, tiene un desempleo bajo, tiene un problema de calidad de empleo. De ingresos. Está Dante Sica. Dante Sica forma parte, como además, del equipo de Patricia Bullrich y es experto en estos temas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Se puede hacer? ¿Vale la pena? ¿Es un problema, digamos, si vos ordenamos los problemas de la economía argentina, este es un problema prioritario? Si ordenás de la economía argentina, claramente es un problema que no es prioritario y está muy lejos del top 5 de los principales problemas. Si lo mirás desde el punto de vista de lo que son las regulaciones laborales, está todo atrasado las regulaciones laborales, no solo estamos atrasados en esto. El mundo va hacia un recorte de la jornada laboral. Vos tenés, previo a la pandemia, tenés muchos países que fueron avanzando y recortando las horas, 48, 44, 40, y han hecho, si querés, distintos acomodamientos de lo que ha sido su jornada. Post pandemia lo que se empezó a trabajar no solo era la reducción de horas, sino alargar como si fuera el fin de semana, en vez de tener una jornada de 5 días por semana, que fuera de 4 y 3 de descanso. Y ha habido algunas experiencias, empezaron en Europa, inclusive hay experiencias piloto. En Brasil se está haciendo una experiencia piloto donde las empresas participan, inclusive hay cierto en algunos casos hasta apoyo estatal en términos de beneficios fiscales o financiamiento para hacerlo. Pero la verdad que uno podría empezar a discutirlo, verlo, pero estamos, primero, que tendríamos que discutir otros problemas que estamos más lejos. Y después hay una realidad, que parte lo decía recién Cecilia. Cuando vos mirás lo que dice la OIT para el año 2022... La Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo. Argentina, las horas efectivas promedio de toda su masa laboral estuvieron en 35 horas, 34,7, y está en el puesto 133 de 161 países que lo mide. México, por ejemplo, tiene si querés, una carga de jornada efectiva de 42 horas. Brasil tiene 38, Uruguay tiene 34. O sea, es baja la carga. Trabajamos menos. Nosotros estamos 35. En 35, número más, número menos, 35. 7 horas por día. Entonces, es el promedio de todos los trabajadores registrados. Sería el promedio ponderado de todos los trabajadores registrados, porque por ejemplo tenés en el subte que todos los días te hacen un paro porque dentro de poco van a querer trabajar 2 horas, pero ahora están creo que en 6. Después tenés otras actividades que tienen, si querés, las 48 completas, pero eso otras te da, tienen digamos, 50. 5 jornadas de 7 horas. Exactamente. Cuando vos mirás, ves el promedio ponderado de los 6 millones, acuérdate que siempre estamos hablando de 6 millones de trabajadores formales, el promedio de horas efectivas que se trabaja, de nuevo, promedio ponderado es 35 horas. Estamos discutiendo un tema de primer mundo en un momento en donde la gente no tiene para comer. Hay tantas cosas No, pero además desfasado, porque lo que está diciendo Dante cuando trae el dato es que ella dice bajar la jornada laboral a 40 horas y Argentina tiene una jornada de 35. Con lo cual da la impresión de que la señora Kelly Olmos dice esto para que estemos hablando de esto y no estemos hablando de los temas mucho más profundos. Tendrías que estar hablando de cómo modernizamos todos los regímenes laborales y le damos, si querés, derechos a 5,5 millones de trabajadores que no tienen derecho. Por ejemplo, Chile sacó en el 2023, creo que fue en abril, aprobó una ley de reducción a 4 años, que va a pasar de 45 horas a 40, primero hace 2, 3 años hasta 44, después va a 42 y después va a 40. ¿Y eso genera más empleo a la larga, el reducir la cantidad de horas de cada trabajador? Primero tendrías que ver si mejora la productividad. Porque acá nosotros hace años que nos olvidamos de hablar de productividad. Y no tener productividad, vos te pueden decir, querés mejorar la productividad de las empresas. No, productividad de una empresa es más salario laboral para un trabajador. Argentina hace 12 años, que un tema
como no se discute de educación o de salud, no se discute de la productividad de la economía argentina. Hace 12 años que viene cayendo la productividad y eso es parte de la contracara de los trabajos informales y de bajos salarios. Quiero volver a lo básico. ¿Puedes explicar qué es la productividad? Todos creemos que sabemos lo que es. ¿Qué es técnicamente la productividad? Es, vos tenés capital, máquinas, insumos, y tenés que generar la mayor cantidad de producto utilizando ese capital. Y básicamente eso lo lográs haciendo más eficiente la utilización de toda la infraestructura que tenés, de todo el capital que tenés en la economía, más los recursos humanos. Cuanto más recursos humanos capacitados tenés, más productividad podés sacar a todo lo que es esa inversión de capital, tanto capital privado como capital social que tiene la economía argentina. Nosotros, lamentablemente, en economía hay algo que se llama la frontera de producción, ¿no? Donde tecnológicamente utilizás al límite todos los factores. Estamos muy por debajo de la frontera de producción y somos muy ineficientes. Somos ineficientes en servicios, somos caros en transporte, en transporte cuando digo en todo lo que tiene que ver con logística. No, tenemos puertos que les falta infraestructura, no tenemos carreteras, no tenemos redes tecnológicas para poder conectar el país. Tenemos un nivel de ineficiencia tan grande que genera que no podemos tener la productividad suficiente para tener empleos formales de calidad y con buenos salarios para el trabajador. Me parece que esto que dice Kelly Olmos va atado al tema ganancias, porque en realidad es un tema que plantean gremialistas como Palazzo, bancarios, como Hugo Yasky, docentes, que en el caso de reducir la jornada laboral lo que están hablando es de sumar más afiliados. Y en realidad, el problema de la Argentina, ¿cuál es el problema de la Argentina con el trabajo? Ella decía el trabajo de calidad y está toda esta historia de la reforma laboral que se habla. ¿Cómo se genera trabajo de calidad en la Argentina que viene suponiendo que son gobierno de vuelta? No, primero tenés que tener una economía que se normalice, que empiece a darse, que recupere el horizonte de planeamiento. Cuando uno dice horizonte de planeamiento es para una gran empresa que tiene que invertir en una minera y genera empleos de gran valor y gran calidad, hasta el kiosquero de la vuelta del canal que tiene que tomar una decisión si contrata o no un trabajador. Hoy nuestro horizonte de planeamiento es mensual, ¿no? La tortura más grande de un productor argentino es producir en Argentina. Entonces primero tenés que normalizar. Y eso te implica que empieza a mejorar las condiciones. Vos tenés precios que sabés cuánto valen, cuánto vale el insumo que vas a tomar, cuánto va a ser la reposición, cuánto podés crecer. Eso va mejorando la productividad. ¿Y cómo se llega a eso? Se llega primero teniendo un programa coherente. Argentina hace 4 años que venimos a los bandazos que no sabemos dónde estamos. Un programa que, si querés, corrija... Todo el mundo habla de distorsiones, pero tenemos que corregir, tenemos que tener una economía que tenga una economía normal. Una economía normal es que la inflación sea de un dígito todos los años. Te metiste solo en el tema. ¿Cuándo da la inflación, Ceci? ¿Mañana? Mañana se conoce la inflación. El dato que yo tengo es que el Banco Central tiene un número de inflación de agosto arriba del 11%. Hay que ver si el INDEC se aproxima a eso, pero va a estar definitivamente en 2 dígitos. ¿Qué tenés vos, Dante? No, todos estamos mirando ese número. Acá, ¿sabés qué es lo importante? Fíjate la dinámica. Creo que alguna vez lo charlamos. Esto es como un auto de Fórmula 1. No importa tanto la velocidad final, sino la aceleración. El año pasado, el primer semestre fue 2,5. Este primer semestre fue 6,7. Este segundo semestre va a ser 10,11. Ya de piso. ¿Qué pasó? Agosto, cuando mire el dato de mañana, va a ser más bajo que el del mes que viene. Porque lo que estás midiendo es el impacto de la devaluación y el traslado a precio en las últimas 2 semanas de agosto. Tomaste 2 semanas de inflación con un piso de 6,7 y 2 semanas con un piso de 12, 13. Entonces te dará 11 y pico. Puede ser un poquito más de 11, un poquito menos. Ahora, el problema va a ser la de septiembre, que cuando vos mirás estas primeras semanas, estás galopando en términos de alimentos casi al 10%, a pesar de los acuerdos que nadie ya los puede cumplir esos acuerdos. Dante, la baja del mínimo no imponible o la suba, el cambio del impuesto a las ganancias, ¿puede generar más inflación también? ¿Es concreto eso? ¿Se va a ver y cuándo eventualmente? ¿Sabés cómo se va a ver? El gobierno está desfinanciando el sector público porque está, entre comillas, acaba de pagar la foto electoral más cara de la historia, la foto de ayer con el sindicalismo, porque le hizo un regalo no a 6 millones de trabajadores, a 800.000 trabajadores de 7, 8 gremios, que tienen más del 50% que pagaban impuestos a las ganancias. A ver, repetí, ¿cómo es eso? Cuando vos mirás impuesto a las ganancias, en Argentina estaba pagando
más o menos alrededor de 1 millón de trabajadores en el último tiempo. Hay que hacer un debate con respecto al impuesto a las ganancias, porque primero es un impuesto muy progresivo y hay que dejar de llamarlo impuesto a la ganancia, es un impuesto a la renta que paga todo el mundo. Ingresos. En general en todo el mundo, los sistemas tributarios gravan los ingresos de las personas y graban menos a las empresas para que mejoren la inversión, la productividad. Nosotros lo llamamos, es el mal llamado impuesto a las ganancias. En general, el último año lo pagaban 1 millón de trabajadores. Creo que un año, el mayor año fue 2004-2005, como 2,5 millones. Ahora con esta reforma lo van a pagar 90.000 trabajadores. En Brasil lo paga el 32% de la población económicamente activa. ¿Y en Argentina? Más de 0,6% de la PEA. ¿Más de cuánto es en Brasil? En Brasil, 32% de la población. Debe estar arriba de Ah, 35 millones de trabajadores que lo están Y pagando. nosotros 90.000. Nosotros 90.000. Entonces vos decís, 800.000 lo sacaste, le regalaste, no le regalaste, las personas que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias van a tener, si querés, casi un 20% promedio de aumento. Ahora, lo hiciste para un conjunto de 6, 7 gremios, Palazzo, camioneros, sanidad, todo lo que tiene que ver estatales. sanidad, todo lo que tiene que ver con servicios básicos de electricidad, etcétera. No quiero decir que esté mal, lo que quiero decir es está muy reducido. ¿Y qué es lo que va a generar? De financiamiento del Estado, que en un gobierno que no tiene financiamiento, lo financia con emisión. No mañana, diciembre, enero, vamos a tener inflaciones más altas que la vamos a pagar 46 millones de personas. Y otro gobierno, además. Y otro gobierno vamos a pagar la fiesta de la foto electoral de Massa Ahora, ayer en el Ministerio de Economía. Dante, el gobierno le está dando plata a la gente para que consuma más en un tiempo electoral, no tiene dólares para importar, la producción no aumenta, no está generando ahí una bomba de tiempo Está en términos inflacionarios? generando una tensión sobre una oferta que se restringe, está generando más impacto de demanda, que todos lo sabemos bien, parte va a ir a bienes y parte va a ir a dólar. Porque los trabajadores... Igual en cualquiera de las dos opciones, lo que vayan a comprar va a subir. Si sube el dólar, sube el azúcar, es malo igual. Comprar un autito tiene 40% o 35% de partes importadas. Por lo tanto, tenés que tener los dólares para hacerlo. Y los trabajadores no son tontos, no tienen ilusión monetaria como estudiamos en la economía. Cuando agarren la plata y vean que la inflación galopa, la única forma de defensa en una economía que tiene para el depositante en plazo fijo tasa de interés negativa son los dólares. Es nuestro seguro eso. Pues es solo ahorro. No es ahorro. No es ahorro, es solo defensa. Es defensa. Yo con eso me defiendo. ¿Vos te compras un autito si llegás o comprás dólares de lo que vale el autito? ¿Qué harías? Es muy difícil contestar a eso. Yo lo que diría es, la persona que tiene que trate... Mira, ¿qué hacen las empresas para defenderse? En la jerga se dice dolarizan el activo. ¿Qué es dolarizar el activo? Todo lo que pueda comprar de stock, bienes, campos, departamentos, que después sé que lo transo por dólares. ¿Qué hace la gente? Porque vos decís, ¿la gente puede hacer eso? Hay familias que cuando ven que salta el tipo de cambio, compran de a 3 lavarropas. Vos decís, 3 lavarropas, tanta ropa tienen que limpiar. No, dentro de 2 meses la venden por alguna de las plataformas y con eso se defienden. No puedo comprar dólares, compro 2 heladeras, las tengo en casa embalada, el mes que viene la vendo en Meli o la vendo en la plataforma que sea. Tenés que defenderte. El auto, que en general nunca es una forma de defensa, porque el auto lo sacás de la concesionaria, vale 15% menos. Automáticamente. Pero en un país tan distorsionado, a lo mejor vos comprás un auto, lo usás y el año que viene en dólares lo vendés más caro que lo que lo compraste. Está pasando con los usados. Claro, hoy el auto usado es más caro que el nuevo. Explica este concepto en un minuto. Consumo defensivo. Consumo defensivo es, me tengo que proteger de la inflación. El sistema bancario, si pongo la plata, cuando la saco tengo menos. Tengo que comprar bienes que me permitan saber que si compré 10 vasos y después este valor del vaso sigue valiendo lo mismo que lo pagué. Eso es consumo defensivo. Sacarme la plata de encima. Cuando llega el sueldo, si lo dejo más de una semana, perdí plata. ¿Qué hace la gente? Llega el sueldo, lo saca y lo gasta. Adelanta consumos, compra bienes, compra lo que sea. Y si no puede hacer nada, se va a comer afuera, porque por lo menos me comí un buen bife y me tomé un vasito de vino. Hoy paga la tarjeta y paga deudas. Obvio. Muy bien. Pero deudas no querés tener deuda en tarjeta. No, claro. Si no, 200% deuda condenado le pagás. Muy bien. Vivís condenado.
Dante Sica, muchísimas gracias. No, gracias por a haber ustedes por venido. invitarme. ¿Qué momento es este? Es el momento de los clics políticos con Pablo de León. Muy bien, vamos ¿Quién es? todos, venga, señor director. Vamos a arrancar ¿Con qué? por el oficialismo. ¿Cómo se llama el oficialismo? La fórmula nueva, Frente de Todos, no va más. Unidos por la Patria, bueno, no tanto. Adelante. A ver. Ahí están. Upa. Alberto, el actual inquilino de la Casa Rosada que vemos atrás, y ahí está Sergio, que con esa cara así de... Soy Hoy el está ministro Tarico en el y teatro, candidato. Sí, claro. La gente se vino un poquito de viento y escuchamos a Tarico. Bueno, ¿qué pasó? En la campaña no hay tantos voceros. Generalmente habla Massa, no habla mucha gente del Frente Renovador. Por ahí Cecilia Moró. Y habló Rubén Slayman, que muchos dirán quién es. Es un hombre clave porque está muy cerca de Malena, Galmarini, se lo ve mucho en el búnker. Habló. Y fíjense lo que dijo Rubén Slayman del Frente Renovador, masista, paladar puro. Fijémonos. Alberto estuvo al borde de irse en helicóptero como de la Rúa. Por eso es la canción que estamos poniendo, ¿no? Con una ayudita de mis amigos, porque la verdad, digo, si así declaran los hombres de Massa, muchachos, por favor, mejor. Perdóname, va muy en línea de aquel tuit luego borrado de Malena, en donde acercaba la idea de que es Sergio o el helicóptero. Si Claro. Sergio no se va, si Sergio se va, bueno, después se va el gobierno o es el fin del gobierno. ¿Recuerdan? Bien, ¿qué más, Pablo Bueno, León? Pero Alberto no se rinde, Alberto no se amilana y habla. Sí, sigue hablando. Veamos, señor director, adelante. A ver. Porque Alberto está rodeado de sus amigos, sus amigues, porque dicen... acá la El música puente no me está entre acompañando. Oriente y Occidente. Ahí está. A ver, subí, pará. Acordate. Esta es Nevia. Lito Nevia con esa canción que tanta felicidad le trajo al presidente. Ponele. De hablar. Los brasileros vinieron de los barcos. y Eso toda fue en esa la historia. ONU, ¿no? Donde sacó una estrofa de Lito Nevia y puso en la ONU. ¿O No, Una reunión antes de... Había Estados Pero era Unidos. una- importante, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero habló afuera y hizo un poquito de lío. ¿Y qué pasó? Él habló de su relación con Biden y con Putin, con sus amigos. Vemos lo que dijo el presidente de la nación. Siempre ha creído en el multilateralismo. Siempre ha creído en la necesidad de respetar el multilateralismo. El multilateralismo supone que somos iguales y que tenemos derechos a vincularnos con quien querramos, en condiciones de igualdad. Y que no podemos ser atacados y cuestionados por eso. Puedo hablar con Xi Jinping, puedo hablar con Putin y puedo hablar con Biden. Y nadie puede cuestionarme eso. Y te hacía esta defensa cuando decían lo de los BRICS. No, ¿por qué me critican por los BRICS? Yo hablo con Biden, con Xi Jinping. Vos, Bazán, que lo criticás por eso. Pero no es eso el multilateralismo. ¿Ah, no? No, o sea, eso no es el multilateralismo. No tiene nada que ver. Bueno, y hablar con... Aparte, ¿quién le va a decir algo porque hable con los grandes líderes? No es un problema. Pero acordémonos que él a Putin le dijo un poquito cuáles eran sus ideas. A Macron, en realidad, le dijo la idea para resolver la guerra y el Acordate que conflicto lo- Rusia-Ucrania. Multilateralismo, Se ve que no lo anotó. ¿sabés lo que es? Voy a pasar la gorra a donde pueda, donde me dejen. ¿Sabés Eso qué? es multilateralismo obligado. Vamos. ¿Sabés? Digo que Alberto Fernández va a estar la semana que viene en Nueva York, va a estar en Estados Unidos, va a la Asamblea de Naciones Unidas. Siempre hay reuniones laterales a la Asamblea de la ONU. Bueno, están tratando de generar una reunión con empresarios y con inversores en el Council of Americas. Bueno, está difícil la cosa. Hay convocatoria a empresarios. Le están intentando armar Dime. una agenda a Alberto Fernández. Y Una entonces- agenda de presidente. Va el presidente de Estados Unidos, tiene una reunión con empresarios, con inversores y demás. Claro, el problema ahora es quién quiere ir a sentarse con Alberto Fernández para hablar 1 hora y media, 2 horas de qué proyectos para la Argentina del Por ahí 2024. Por ahí sale con la guitarra y canta. Está difícil el trabajo de Susan Sigal para llenar esa mesa y esa reunión que por ahora, a mí me dicen lunes a las 9:30 de la mañana, por lo menos a una de las personas que estaban tratando de convencer de que vaya, pero formalmente él dice que va a estar desde el martes en Nueva York. Exactamente, Así va a que- estar 3 días en Nueva York. Bueno, qué sé yo. Fue a París tantas veces, a Nueva York. Se está despidiendo
con todo. Bueno, el que Vamos, quizás una más. se tenga que despedir de su actual cargo es Jorge Milton Coqui Capitanich. A ver. ¿Por qué? Rocky. Uy. Qué linda la Lino voz. Sarmiento. Claro, ¿por qué? Ahora voy a explicarles por qué. Él es el gobernador, Jorge Milton Claro. Capitanich, y está en plena campaña, lo venimos contando, las dificultades de Capitanich con el tema del clan Sena, con el tema de la causa de fútbol para todos. Entonces, a la hora de hacer campaña no hay límite. Miremos este video. Esto, A ver. afiches. Afiches está ahí, Sí. los afiches de Capitanich con Rauch, se llama, creo, la candidata a vicegobernadora. ¿Qué tiene de malo? Están adentro del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Ese es el Ministerio de Educación. Este Capitanich. video lo hicieron trabajadores del Ministerio de Educación que están Candidato de mostrando Capitanich. cómo dentro de una institución Esto es un pública, lugar público. Ministerio de Educación, Estamos en el está Ministerio todo de Educación. empapelado con los afiches del Afiches de gobernador. Capitanich. O sea que no es un Otro pasacalle, afiche no de es Capitanich. una calle o un Empapelado cartel en el habilitado, Ministerio sino de que Educación. los militantes de Coqui Capitanich no tienen ningún problema en Jorge Milton pegar los Capitanich. cartelitos adentro del Ministerio de Educación, Bueno, donde obviamente, esta es como una estamos viendo, no hay manzana cartelito de nadie más. También estaría mal que los pegaran los Sí, pero demás. no hay pluralismo ni siquiera, ¿no? Claro, Que hay de todos los exactamente. candidatos. Multilateralismo. Esto es de la misma usina de ideas de mostrarlo como Rocky a Capitanich. Exactamente. Bueno, esa es la versión video y esta otra es la versión afiche, Rolo. Y bueno. ¿Eh? Bien, me permiten. Hoy, un partido histórico de la selección argentina ganó en la altura, le pegó un paseo terrible a Bolivia 3-0. Ahí ven al equipo sin Messi, fíjense. El Changüí Argentina jugó sin Messi, ganó 3-0. ¿Y quién está con nosotros? El querido Horacio Pagani. ¿Cómo Vamos, estás? Puchi. Hola, ¿cómo te va, Diego? ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Todo bien? Bueno, apelo a tu memoria. ¿Recordás algún partido con tanta contundencia en la altura de una selección argentina? No existe. No existe. Esta es, curiosamente, la segunda vez consecutiva que Argentina gana en La Paz, pero en términos reales, recién hoy, con este triunfo, empató la cantidad de partidos ganados. 6 Argentina, 6 Bolivia y 3 o 4 empatados. No, nunca vi En la altura. en la altura de La Paz. Vos estás dando el ranking en la altura. La altura de La Paz. Sí. Entonces, ¿cómo quedó? 6-6. 6-6 con algunos empates en el promedio. O sea que hasta ahora estaba en déficit Argentina, pero vino ganando los últimos 2 partidos. Pero este de hoy fue verdaderamente una exhibición de Horacio, fútbol. y sin Messi. Digo, Claro. ¿qué viste vos hoy? Porque nosotros, obviamente, no vemos lo mismo que vos jugando de fútbol, pero digo, teníamos miedo sin Messi en la cancha. ¿Y vos qué equipo viste sin Messi? ¿Qué, qué Bueno, mostró la selección? era lo que tenía que demostrar la selección, que es campeona del mundo y que como campeona del mundo no puede depender de un jugador. Ya en los últimos tiempos la selección había dejado de depender exclusivamente de Messi como en los años anteriores cuando todos jugaban para Messi. Ya últimamente Messi era como la frutilla del postre del equipo, el mejor jugador de todos, pero el equipo tenía identidad propia, que se la fue dando el entrenador y el cuerpo técnico. Bueno, y hoy lo demostró que tiene claramente una identidad bien definida de fútbol argentino, de la vieja nuestra, como decimos. Jugó un partido, una exhibición de fútbol en la altura. Parecía como que estaban jugando en el llano, ¿no? ¿Cómo Claro, lo Horacio- lograron? ¿Cómo? Se habló tanto de cómo hay que ir antes, hay que ir después. Me acuerdo, Bilardo los entrenó cuando iba a ir a México, creo en el Tilcara, norte argentino. Tilcara. Tantas cosas escuchamos que les han dado sildenafil, que es el Efectivamente, la Viagra. Viagra. Efectivamente. A lo mejor le dieron ahora también. Pero el tema es que yo era de los... Pues perdón, ¿eh? Vos tomá agua, que vamos Sí. a... Yo era de el los- tema de lo A importante. propósito de esto, que mientras Horacio toma agua, Di María hoy dijo lo de la altura es psicológico. Claro, Porque Mirá. todos marcaban que corrió un montón, que participó en 2 de los goles, que tiró los 2 centros y que no parecía haberse afectado. Y él dijo, de es altura es- psicológico. ¿Es así, Claro, bueno, Horacio? alguna vez Maradona dijo, cuando era el técnico de la selección, lo de la altura es psicológico y se comió 6 goles. El punto es que es real, lo de la altura es real. Hay jugadores, bueno, como todas las personas, Di María era uno de los que menos se sentía afectado cada vez que jugaba a la altura. Pero hoy el equipo hizo una demostración de juego bien pausada, pensada, con toques cortos. Hizo una verdadera exhibición. Pero dijeron, vos decís lo de los toques cortos, pero
En un momento presionaban y Julián Álvarez mostró eso, igual que De Paul. Bueno, pero que Julián Me Álvarez... parecía que presionaran como si estuvieran jugando en Núñez. Claro, Julián Álvarez tiene la misma característica de Di María. Claro. Di María, vos viste que pareciera que no lo afecta tanto. Esto también debe ¿Qué ser edad cierto. tiene Di María? Y Di María debe tener 33 o 34. Sí. Tiene un mundial más, tranquilo. Él No va a parece que jugar no, mundial. Él mismo ¿No? se va a retirar, ya lo dijo. Quería retirarse ahora y los compañeros lo convencieron para que juegue la Copa América el año que viene, pero después de ahí ya dijo que... Pero perdió velocidad, que perdió... Ni perdió, qué sé yo, hace mucho que juega y llega un momento en que uno siente que por ahí no está en plenitud. Él da toda la sensación de que está muy bien. Por eso. Bueno, pero los años van Bien, los pasando años para pasan. todo, menos para los periodistas. Sí, 35 tiene. Nosotros estamos impecables como siempre. ¿Cómo se reemplaza a Messi cuando no juega? Y bueno, ahí está. Hoy jugó Di ¿Quién María. hace su rol o cómo hoy se lo redistribuye? Hoy jugó Di María por Messi, porque fue el cambio. Julián Álvarez jugó por Lautaro, que es lo mismo, 9 por 9. Pero Di María, digamos, jugó como jugaba Messi, digamos, supuestamente en los tiempos primeros, que jugaba muy volcado a la derecha, casi como puntero, y cumplió como esa función. Cambió hoy el entrenador, puso a McAllister jugando de volante central, retrasado, y lo soltó a Enzo Fernández, que además hizo un gol justamente Claro, que abajo del cumplió arco. con lo que él quería. O sea, casi como Sorín entrando al área, metió un gol. Claro, es lo que justamente se le recomienda a Pochettino, que lo pone muy de 5 en su equipo en Inglaterra, que lo suelte, porque originalmente Fernández es un volante de llegada. Es casi despreciarlo ponerle de 5. Bueno, así se ganó en el Mundial, jugando Claro. él de 5. Pero lo ideal es que jugara, a mí me parece, junto con Paredes, que Paredes es un verdadero 5 y que jugara con más soltura. Pero bueno. Es un gran equipo de Bolivia, mediano, chico, al que se le ganó. Y chico, se había comido 5 goles. En Brasil está bien, de visitante, pero se había comido 5 goles y lo dirige Gustavo Costas, ¿no? Es un equipo normalmente débil que seguramente en esta variante nueva que hay, con el Mundial de 48 equipos, pueden llegar a entrar 7 de Sudamérica sobre 10. Es un mundial inclusivo. Casi. O sea, 3 seguros se quedan afuera y uno puede jugar un repechaje. ¿Cómo pegaron hoy? Las patadas que dieron hoy era una cosa de loco. Pegaron A mucho. Romero casi lo rompen hoy. Le pegaron. Y X Romero no es de los que pega poco, ¿no? No, bueno, está bien. Pero ¿Te gusta el Cuti Romero? Porque después del partido El otro con día- Ecuador decían, esos son los mejores defensores del mundo. ¿Es así o es fanatismo argentino? ya lo venía haciendo. No, lo venía haciendo. Es un marcador central de los muy destacados, porque tiene polenta, defensor y además cabecea muy bien y juega bien. Es una muy buena salida. A mí me impresionó, te digo la verdad, la actuación del equipo hoy me impresionó. Y me impresionó porque ya hay que ir preparándose para jugar sin Messi. Porque yo soy de los que cree que Messi no llega al mundial del próximo mundial, a los 39 años, y él mismo está abriendo el espacio. Ya el otro día cuando pidió salir, algo que nunca había ocurrido, evidentemente alguna molestia tenía porque si no, hoy hubiera jugado algunos minutos. Entró sobre el final del partido Angelito Correa con el número 10 y la gente se creyó que era él. Lo aplaudían porque los bolivianos, la mitad de los bolivianos que se entrevistaron querían que ganara Argentina por Messi. Claro, O sea, querían ir a ver a Messi probablemente. Horacio, ¿vos lo viste con Maradona eso? O sea, esto que produce Messi, esto que decías, que muchos hinchas bolivianos decían, yo quiero que gane Messi, vine por Messi. Había mucho hincha boliviano con la remera argentina. Sí, sí. ¿Con Maradona pasó algo igual? ¿Vos que también seguiste bueno, toda son esa de campaña? distintas personalidades, ¿no? Diego Maradona era amor-odios. Amor-odio, claro. Este es amor. despertaba. No tiene, ¿quién odia a Messi? Nadie. Es imposible, ¿no? Odiarlo a Messi. Y además en este estado de gracia que tiene, porque pareciera que antes bueno, el himno el otro día no lo cantó otra vez, porque ahora hace lo que quiere. Pero antes era imposible descubrirle una sonrisa y ahora me parece que se ríe demasiado. Se tanto ríe, el tiempo sabe riendo. doblar la Solo camiseta. se ríe. ¿Viste con el video que dobla la camiseta? Se dobla y lo hace también como
con un don. Ah, no, Puedo está- decir, este tipo también dobla bien la camiseta, sí, mejor que el promedio. No, tiene una Está para... viviendo en estado de gracia, es decir, Estado de gracia. haber ganado el Mundial para él, haberse sacado 5.000 kilos de encima, porque era todo lo que el mundo le reclamaba. No ganaste el Mundial. El Mundial lo ganan un plantel, no lo gana un jugador. Y viendo los dos partidos, todos nos gusta sacar conclusiones o creer que sacamos conclusiones. ¿Se puede empezar a sacar, a perfilar este momento? Porque si queremos inflar un poco, decir, bueno, así empiezan los mundiales. Es una eliminatoria. Ya estamos de algún modo jugando un mundial. Si querés ilusionarte y meter la palabra forzada mundial. Pero efectivamente, ¿qué ves en estos dos partidos? Y veo que el equipo hoy se comportó como un campeón mundial. Hoy se comportó el equipo como el mejor equipo del mundo. No por el rival, pero el rival principal es la altura, son 3.600 metros. Hay que estar en la altura y soportar. Yo una vez estuve en Quito y bajé una escalera de avión corriendo para atender una llamada telefónica y no podía hablar. ¿Quito cuánto eran? En Quito son 2.800, son Quito, 2.800. 800 metros menos que La Paz, que el Estadio de La Paz. Porque el aeropuerto de La Paz está a 4.000 metros, pero el estadio está a 3.600. Y fue verdaderamente fue una actuación fenomenal. Y hoy entró, Horacio, hoy entró Garnacho, que algunos dicen, miremos por ese lado la perla que viene de la herencia. ¿Te gusta? ¿Lo viste? ¿Qué opinas? Por ahora lo único que se hace con Garnacho es engancharlo para que no pueda jugar para otra selección. Con el partido de hoy ya está. Claro, con el partido de hoy ya está, pero igual de todas maneras la decisión de él es jugar para la selección argentina, así que pasara, aunque no hubiese entrado hoy, también pasaba. Y es un chico jovencito que va a tener que... Lo que tiene esta selección, como se vio, que tiene un grupo de 16, 17 jugadores que son naturalmente titulares. Y varios de ellos son jóvenes. Tiene una camada de jugadores que para llegar al próximo Mundial va a ser difícil. ¿Pensás en Otamendi, por ejemplo? Otamendi dijo que quiere jugar también el próximo Mundial, que está haciendo Pero ya trabajo. jubilaste a Messi, a Otamendi y a, Yo no y a jubilo a Di nadie. María, de alguna Yo digo manera. que los años son implacables. Yo te puedo decir que tengo 29, pero no. Los políticos pasan, los artistas quedan, los jugadores pasan, Horacio Pagani queda. Horacio Pagani fue el primero que le hizo una nota a Maradona en tu propio Fitito, ¿fue? ¿O En mi Fiat 600. Tu Fiat 600. No sé si viste todo, pero viste mucho. ¿Qué te falta ver? ¿Cuál es la figurita del álbum que te falta? ¿De fútbol? O cubrir. Es decir, yo esto quiero. No, yo me quedé sin expectativas. Fui 31 veces a Las Vegas a ver todas las peleas más importantes de los últimos 20 años o 30. Claro. Y estuve en 10 mundiales y me perdí uno porque me operaron el corazón. La verdad que no sé. ¿Viste a Maradona? ¿Viste a Messi? ¿Viste a Pelé? Maradona. ¿Viste a Riquelme? Inventé a todos. Pero pida un deseo, señor, algo. ¿Qué falta ver? Y bueno, ver al próximo mundial, llegar. Llegar al próximo. Como Messi. Él como jugador y yo como periodista. Bueno, pero acá tenés una diferencia, que es en 3 países. 3 países. ¿Y cómo te imaginas eso? ¿Es cómodo? ¿Es como...? Pero casi todos los partidos son en Estados Unidos. Hay 4 partidos en México y 2 partidos en Canadá. Nada. Es mentiroso el tres países. Es medio mentiroso entonces. No, igual 3 países. también se quiere hacer el Mundial del 30, que debería hacerse aquí en Sudamérica. Claro. Que es el centenario del primer Mundial del 30 que ganó Uruguay contra Argentina. Y se haría en 4 países. Claro. Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. La FIFA son malos y es difícil que se lo otorguen, pero correspondería que lo haga la Sudamérica. ¿Qué peso tiene de post-Grondona el Chiquitapia dentro de FIFA? Y es un pequeño Grondona en crecimiento. Se ve, bueno, ves a Infantino, el presidente de la FIFA, como viene acá, y él, campeón del mundo, ganó la Copa esta. Además lo tiene a Messi. Él lo tiene mucho. como si lo tuviera en la mesita de luz a Messi, viste que siempre lo muestra a Messi como si
Y esto es verdad, forma Logró parte. hacer con Messi lo que no logró con Moyano, como cuando era familiar. Claro, pero él lo que logró Increíble. principalmente es hacerse cargo de la responsabilidad de que el técnico de la selección fuera Scaloni. Él dice ahora que se lo recomendó Menotti, que César estuvo un poquitito enfermo, pero ya está recuperado. Se lo recomendó Menotti, pero esto es nadie, absolutamente nadie creía que Scaloni podía ser el técnico de la selección. Y él confió, apostó la Y ficha, él ganó apostó. y ahora cobra. se hace cargo, porque era el único que lo defendía. No había un solo periodista, y lo digo, un solo periodista que aceptara que el técnico de la selección podía ser Scaloni, que era un número 4 que jugó un mundial. Pero aparte se decía que nunca dirigió ningún club grande, entonces esa era la razón. Y bueno, afortunadamente salió bien. Otro día tenemos que invitarte, vean las imágenes en YouTube, cuando a Bilardo lo cuestionaban previa al 86, lo volvían loco. Un día tenemos que recordar, cuando uno cree que ahora es picante la cosa, ¿cuánto más picante era en años anteriores? Jugaba mal aquel equipo. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Vamos a saludar a los vecinos. Está Fioriti, está Winiaski. Estamos aquí. ¿Cómo andás? Ah, pero qué elegancia. Diego? ¿Cómo están? Hola, Diego. Muy bien. Impactados por lo que van a ver ahora, un escándalo que tienen shock. En este momento explotan los teléfonos al peronismo de La Plata, porque te vamos a mostrar cómo se saca dinero, mucho dinero, desde un cajero casi muy cercano a la legislatura bonaerense, en efectivo, una sola persona con 48 tarjetas de empleados de la legislatura. Es muy fuerte. La plata se lleva cash en bolsas o en una bolsa. Esta persona está detenida. Está detenida, Nico. Hace varios días que Josefina López Mackenzie está detrás de este caso. Les digo algo, yo vi el video esta tarde y no lo podía creer, Diego. Me parece que todos se van a sorprender. Veníamos trabajando en este tema hace varios días, sobre todo Josefina tiene toda la información. La vamos a contar paso a paso qué pasó desde el sábado hasta hoy. Como decía Nico, la política bonaerense está en ebullición. Recibimos un montón de llamados hasta hace minutos nomás. A Nico le hicimos cortar el teléfono porque hay mucha gente preocupada con lo que vamos a mostrar. Bien, lo que van a mostrar, repitan, ¿cuál es el mecanismo que van a mostrar hoy? ¿Querés ver algo, Diego? Mirá. Dale. Ahí está. Un Esas adelanto. son las tarjetas de débito que se le secuestraron. Acordate de este nombre. Julio II Chocolate Rigó. Pará, Chocolate es el seudónimo. Es el seudónimo, el apodo. Chocolate Rigó. Mirá, 48 tarjetas de débito. Si se ven con detalle dicen el nombre, obviamente, de los dueños y honorable. Pero esos son duplicados. No. Los dueños tienen la suya y estas se las duplicaron. No hay duplicados, te vamos a contar. Los fajitos son 30.000 pesos que saca por día de cada uno de estos empleados. Ahora Josefina Mackenzie nos va a contar bien en detalle. De cada uno de estos sueldos, 48 tarjetas de débito. Es una cifra millonaria. Y vamos a saber por qué saltó, por qué está oculto esto. Pero les robaban a 48 personas sin que se enteren. ¿Cómo? Bueno, esa es parte de la Ahora te investigación, vamos a Diego, contar todo eso, pero déjame decirte esto, Diego. Tenemos las imágenes de este hombre, las imágenes entrando al cajero automático con 48 tarjetas de débito de 48 empleados políticos. Este hombre era electricista en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es empleado. Es empleado. Y apareció con 48 tarjetas. Tenemos las imágenes, está el video, Diego. Hay mucha expectativa, hay mucha gente nerviosa y está, repito, Josefina López Mackenzie, que hizo la investigación, que tiene todos los datos. Y en un ratito vamos a arrancar con esta historia, con el video, con los números, con el nombre de la fiscal que está trabajando en el caso y por qué la política bonaerense está preocupada por esto. Muy preocupada. ¿Qué es lo que hacía con cada una de las tarjetas? Podía sacar 30.000 pesos por mes, por día, 30.000 pesos por día de cada uno de esos sueldos. Entonces iba todos los días con las 48 tarjetas de débito y sacaba 30.000, 30.000, 30.000 con 48. Pero a pedido de alguien, era toda plata que junta iba. Hay una hipótesis a quién iba. El hombre está preso. 440.000 por día. Sí.
Muy bien, Osvaldo. Osvaldo, ¿cuánto es? 1.440.000 por día. Claro. Se Bueno, sacaba no un es- palo no- 400 por día. De a Ahora- 30.000 de cada sueldo. No es que hacían los mandados de 48 personas que no podían ir con su tarjeta de débito a sacar 30.000 pesos de su sueldo. Bien. Señores, 22 horas, todo suyo.